Bueno, la semana pasada vimos los conceptos generales del test de hipótesis y vimos un test para una media con varianza conocida y varianza desconocida. Dijimos que el caso más general era cuando no se conocía la varianza, por eso nos pasamos del test de Gauss al test de Student. La cosa es que ahora vamos a ver un poquito más allá qué pasa cuando uno quiere comparar las medias de dos poblaciones que tienen distribución normal. Entonces, vamos a ir a un ejemplo, como siempre. Un investigador está interesado en comparar el efecto de dos hormonas, A y B, hormonas de crecimiento, sobre la longitud total alcanzada por una leguminosa. Para ello se toma una muestra de 20 plantas y se le asignó al azar 10 a cada hormona. Teníamos 20 plantas y por números aleatorios o por tirar el dado dijimos, bueno, ¿a cuál le toca la hormona A y a cuál le toca la hormona B? Porque siempre las asignaciones de tratamientos o de grupos se hacen al azar. Queremos ver, si queremos determinar o concluir si hay diferencias significativas entre los crecimientos producidos por ambas hormonas. Un nivel siempre del 5% el nivel de significación. Entonces queremos ver si hay diferencias, si difieren en sus crecimientos medios. Entonces, vamos a pensar un poco. Tenemos dos posibilidades cuando queremos comparar dos muestras. Una posibilidad es, si las plantas tratadas con la hormona A son diferentes de las plantas contratadas con la hormona B, entonces las mediciones son independientes. Es la base de datos que vamos a ver acá a la izquierda. Esas bases de datos tienen dos campos. Uno, campos o columnas. Uno identifica la hormona. Acá tenemos los dos tratamientos, hormona A y hormona B. Y el otro identifica la variable aleatoria que estamos midiendo. En este caso era la longitud, el aumento en la longitud de las plantas. O sea que lo que hacía era, se les medía el nivel, como vemos crecimiento, se le medía un nivel inicial con cual empezaba cada planta, se le administraba la hormona y después se veía cuánto había crecido. Entonces lo que medimos es el aumento en la longitud. Son independientes porque asignamos al azar, pero nosotros tendríamos otra posibilidad. ¿Qué pasa si uno tiene de cada planta, toma 2 brotecitos de cada una, y a eso se les asigna al azar cuál va a recibir hormona A y hormona B? Con la otra planta hago lo mismo, le tomo 2 brotecitos y asigno al azar la hormona que le va a tocar a cada uno. Fíjense que en ese caso, esos pares que reciben la hormona A y la hormona B son gajos que vienen de una misma planta. Entonces, esos crecimientos no van a ser independientes, porque a lo mejor tenemos plantas que dan más respuesta en general a las hormonas, otras que dan menos respuestas en general. Pero la que tiene más respuesta en general, siempre una hormona va a ser mejor que la otra y esa diferencia de crecimiento la vamos a detectar. Entonces, en ese caso, los gajos que vienen de una misma planta son mediciones que no son independientes entre sí. Y fíjense cómo es la base de datos. La base de datos es diferente, porque alguna vez en nuestra primera clase, o cuando vimos, creo que en la primera clase, vimos que, cuando vimos estimación puntual, creo, vimos que cuando uno tiene una base de datos, cada fila era en general un individuo, o en este caso individuos gemelos. Entonces, estos dos, este 10 y este 15, indica que con la hormona A este gajito creció 10 centímetros y con la hormona B este gajito creció 15 centímetros. Y esto, fíjense, que son menos independientes entre sí que los que pueden ser respecto de otra, porque por ejemplo, acá tenemos una creció 8 y 9, de nuevo, creció un poco más con la B, aparentemente parecería ser que la hormona B es mejor, pero esta plantita, la planta número 6, era menos respondedora, pero aún así tuvo más crecimiento con la B que con la A. Entonces, así vamos a tratar a la base de datos cuando tengamos que ver si hay diferencia en los crecimientos de hormonas, pero cuando las variables no sean independientes. ¿Está bien? Bueno, es lo que dijimos acá abajo. Los aumentos no son independientes, vienen de la misma planta, bueno, lo que comentamos recién. Bien. Entonces, vamos a pensar en el primer caso. Vamos a ver cómo sería lo que vamos a llamar el test de Gauss para diferencia de medias en muestras independientes, o sea, la parte de la izquierda, cuando son independientes. Vamos a tener que definir dos variables aleatorias. Una es X1, que es el aumento en la longitud de plantas que se trataron con la hormona A. Y a esa X1 le suponemos una distribución normal
con sus parámetros, mu sub 1, sigma sub 1, porque esta mu sub 1 es la media, la esperanza de todas las posibles plantas que hubieran recibido hormona A, y esta es la desviación estándar de todas las posibles, de la población, si todas hubieran recibido la hormona A. Y lo mismo para la B. X2 era aumento en la longitud de plantas tratadas con la hormona B, y esta X2, quería ver si estaba grabando, en algún lugar dice que estoy grabando, sí. Sí. Y esta X2 tendrá también, suponemos, distribución normal con sus propios parámetros mu2, sigma sub 2. Y vamos a suponer que sigma sub 2, X1 y X2 son independientes por cómo se hizo la asignación, plantas distintas, y por ahora vamos a suponer que sigma 1 y sigma 2 son conocidas. O sea, siempre acuérdense que dijimos, uno empieza con el caso didácticamente más conveniente, que es el de si se conocen las varianzas. Después empezamos con los supuestos más reales. Entonces, nuestra hipótesis nula, por supuesto, como siempre, lleva un igual. Y la hipótesis nula va a ser que esta mu sub 1 y esta mu sub 2 son iguales. Fíjense que si vale la hipótesis nula, las dos hormonas producen el mismo efecto, no tienen diferencias en los crecimientos medios. Y nosotros queríamos ver si diferían. Entonces, nuestra hipótesis H1 será mu1 distinto de mu2. Ahora bien, acá lo que hicimos fue pasar la mu sub 2 al primer miembro. Entonces pusimos mu1 menos mu2 igual a 0 contra mu1 menos mu2 distinto de 0. Es evidente que si son iguales, su diferencia va a ser 0, y si son distintas, la diferencia es distinta de 0. ¿Por qué las pasamos todas al primer miembro? Porque ahora tenemos una hipótesis que se refiere a un parámetro que es la diferencia de dos esperanzas. Y acuérdense que la primera pregunta que uno siempre se hacía era ¿con qué estadístico estima ese parámetro? Entonces, ¿con qué estadístico estimamos al parámetro mu1 menos mu sub 2? Para eso acuérdense que nosotros teníamos la base de datos, podíamos calcular los crecimientos, teníamos los crecimientos producidos con la hormona A y los crecimientos producidos con la hormona B, y de ahí qué estadísticos podíamos calcular que nos sirvieran para estimar este parámetro. ¿Con qué estadístico de la muestra estimarían este parámetro mu1 menos mu2? O sea, ¿quién es mu1 menos mu2? Sombrero. ¿La media muestral? Muy bien, niña, la diferencia de las medias muestrales. La correspondiente diferencia de las medias muestrales. Entonces, con x barra 1 menos x barra 2. Por supuesto, en el mismo sentido en que hicimos esta diferencia de medias poblacionales, ¿no? Porque si una es más grande que la otra, esperemos que esta también va a ser más grande que esta, que las medias muestrales. ¿Y cuál era la segunda pregunta que nos hacíamos cuando uno hacía un test de hipótesis? Primero, ¿con qué estadístico estimamos al parámetro? Y segundo, ¿cuál era? Dado que teníamos que calcular una probabilidad, que en este caso será la probabilidad de error de tipo 1, el p-valor, ¿qué necesitamos para poder calcular una probabilidad? ¿Qué necesitamos conocer? A ver. Dale. Noelia, vos preguntaste antes, vos contestaste. ¿Qué necesitaríamos conocer acá para poder calcular una probabilidad? Bueno, necesitamos conocer la distribución. ¿Qué distribución tiene esta variable aleatoria? Piensen que el estimador del parámetro es una variable aleatoria. Bueno, acá diferencia dos variables aleatorias. Es una variable aleatoria, diferencia. Y nosotros vamos a querer calcular un p-valor después de este test. O sea, ¿cuál es la probabilidad de equivocarnos si rechazáramos la hipótesis nula? Es nuestra probabilidad de error de tipo 1. Entonces tenemos que conocer qué distribución tiene este estimador de este parámetro, esta variable aleatoria. Y es una diferencia de, acuérdense, bueno, acá no las puse, pero sabemos que si x1 es normal mu1 sigma 1, x barra 1 será normal mu1 sigma 1 sobre la raíz de n1. Y si x2 tiene esta distribución, x barra 2, que es la media de muestras de tamaño n de esta población, tendrá también una normal con parámetros mu2 y sigma 2 sobre la raíz de n2. ¿Se acuerdan, no? Que es la distribución de la x barra. Entonces, la diferencia de normales también es una normal. Y tenemos que calcular ahora cuáles son los parámetros de esta normal. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Primero que nada, ¿cuál es su esperanza? ¿Cuál es la esperanza de x barra 1 menos x barra 2? Por supuesto que es mu1 menos mu2, ¿verdad? Porque
la esperanza de cada media es la misma que la esperanza de la X. Eso acuérdense cuando calculamos cuál era la distribución de la variable X barra. Y después, ¿qué otra cosa necesitamos conocer? Necesitamos conocer cuál es la varianza para ver cuál es la desviación estándar. Entonces, la varianza de X barra 1 menos X barra 2 es la varianza de, acuérdense, propiedades de la varianza. Varianza de, esto es lo mismo que decir X barra 1 más X barra 2 multiplicada por menos 1. Entonces esto va a ser la varianza de X barra 1 más menos 1 al cuadrado, la constante al cuadrado, por la varianza de X barra 2. ¿Por qué podemos escribir esto? Porque X1 y X2 eran independientes. Entonces X barra 1 también es independiente de X barra 2, y la varianza de la suma es la suma de las varianzas. ¿Sumado qué? A esta suma, esta segunda variable está multiplicada por menos 1, por esto sale un menos 1 al cuadrado. Vuelvan siempre a la misma diapositiva donde habíamos visto las propiedades de la esperanza y de la varianza. La varianza de la media es la varianza de la X sobre el tamaño de la muestra, o sea que la varianza de X barra 1 es sigma 1 cuadrado sobre N1. La varianza de X barra 2 es sigma 2 cuadrado sobre N2. Acuérdense que eso lo demostramos también, que la varianza de la media era la varianza de la X dividido el tamaño de la muestra. Pero acá nosotros tenemos que poner las desviaciones estándar. Entonces, la esperanza es mu1 menos mu2, y la desviación estándar de esta diferencia es la raíz cuadrada de todo esto. La raíz cuadrada es sigma 1 cuadrado sobre N1 más sigma 2 cuadrado sobre N2. Entonces, nosotros ya conocemos cuál es la distribución de X barra 1 menos X barra 2. ¿Qué quiere decir ahora? Que ahora ya podemos armar el estadístico de prueba. ¿Se acuerdan cuando armamos el estadístico de prueba, cuando teníamos la hipótesis mu igual a mu sub 0 contra mu distinto a mu sub 0? ¿Qué hacíamos? Estandarizábamos la media para obtener el estadístico de prueba. Pero ahora el estimador de este parámetro es esta variable. Entonces, ¿cómo vamos a construir el estadístico de prueba? Estandarizando esta variable, X barra 1 menos X barra 2. ¿Cómo lo estandarizamos? Restándole su esperanza y dividiéndola por su desviación estándar. ¿Está bien? Esto es una normal 0,1. Pero nuestro estadístico tenía que tener la distribución bajo el supuesto de la hipótesis nula para poder calcular la probabilidad de error de tipo 1. Entonces, ¿qué dice la hipótesis nula? Dice que mu1 menos mu2 es 0. Quiere decir que acá en este caso le vamos a restar un 0. Por eso, la distribución de X barra 1 menos X barra 2 sobre esta desviación estándar es normal 0,1 bajo H0. Y acá le restamos un 0 porque acá decía 0. Si acá hubiera sido la diferencia de medias poblacionales algún valor distinto de 0, eso se lo tendríamos que haber restado acá para estandarizarlo. ¿Está bien? Entonces, tenemos, párenme si algo se pierden, ¿eh? Entonces tenemos un estadístico de prueba que tiene distribución normal 0,1 bajo H0. ¿Qué falta? Fíjense que estamos siguiendo todos los pasos. Primero, definición de variable aleatoria, distribuciones y suposiciones. Segundo, planteo de las hipótesis. Tercero, estadístico de prueba y su distribución bajo la hipótesis nula. ¿Qué viene ahora? Definir lo que llamamos la... perdón, si yo no miro los chats, tendrían que ponerse... Me lo dejan bien, muy bien, Oriana, zona de rechazo. Perdónenme que no vi los de antes, voy a tener el chat acá a mano para los que no usan el micrófono. Muy bien, Oriana, tenemos que definir la zona de rechazo. Entonces, la zona de rechazo, como nosotros acá le pusimos un diferente, va a ser una zona de rechazo en dos colas. ¿Debajo de qué campana, de qué función de densidad? De la campana de Gauss, la normal 0,1. Entonces acá tenemos una normal 0,1 con probabilidad del evento, acuérdense que era el área rayada, el área coloreada acá, tenemos un 5% repartido entre las dos colas, porque tenemos un distinto y es un test de dos colas, y los valores críticos los llamamos Z alfa sobre 2, porque si alfa es el área total en las colas, en cada cola tenemos un área alfa sobre 2. Por eso este valor crítico se llama Z alfa sobre 2. Entonces, si es un test de dos colas, la zona de rechazo estará en ambas colas. Quiere decir que esa zona de rechazo va a estar constituida por todos los posibles valores de este Z que en valor absoluto superen este valor que llamamos Z alfa sobre 2. Y fíjense que este Z alfa sobre 2 es el 1,96,
ven que está un poquito por abajo del 2, es el 1,96, que en la normal 0,1 deja en la suma de las dos colas el 5%. ¿Está bien? Bueno, entonces con esto ya tenemos un test de Gauss para muestras independientes. Esperen que algo me faltó. Me faltó este cuadrito. Pero, bueno, por supuesto que si tienen test de cola derecha será Z mayor que Z alfa, y si tienen test de cola izquierda será Z menor que menos Z alfa. Pero el caso más real es que no se conozcan las varianzas. O sea, si yo no conozco las medias, más difícil también va a ser conocer las varianzas. Entonces vamos a ir a ver, ¿qué significa el igual con tres rayas? Significa equivalente. O sea, decir que mu1 es igual a mu2 es equivalente a decir mu1 menos mu2 es igual a 0. ¿Por qué? Pues hice el despeje, mu2 lo pasé restando al primer miembro y queda igual a 0. ¿Está bien, Natalia? Bien. Bueno, Perfecto. sí, decime, Noelia. En el caso de la zona de rechazo, el Sí. 1,96 que decís es de tabla, pero sería para el 2,5 de cada lado, ¿no? Claro. El 5 valor total. de tabla de 1,96, espera que tengo la tabla por acá, tabla. El valor de tabla de la normal, ese de 1,96, es el que deja en la suma de las dos colas el 5%. Era este, ¿ven? ¿Se acuerdan? Suma las dos colas. 0,05 es el 1,96. Y fíjense que en la cola derecha tiene 0,025 y en la izquierda, a la izquierda del menos 1,96 está el otro 0,025, que sumados dan el 0,05 en la suma de las dos colas. ¿Está? Genial, gracias. Sí, buenísimo. Sí. Bueno, esperen, vuelvo. Entonces, dijimos que el caso más real es que no se conozcan las varianzas. Entonces, ¿qué tengo que hacer si no conozco las varianzas? Estimarlas, ¿está bien? Estimarlas con las varianzas muestrales. O sea, sigma 1 cuadrado será S1 cuadrado, perdón, sigma 1 cuadrado sombrero será S1 cuadrado, y sigma 2 cuadrado sombrero será S2 cuadrado. Antes de hacer eso, antes de ir a ver cómo va a ser ese test, vamos a ver un test que nos permita comparar las varianzas de dos poblaciones con distribución normal. Después lo vamos a usar para comparar varianzas y lo vamos a usar para el próximo test que viene de comparar medias. Entonces vamos a ver cómo compararíamos varianzas. Esperen. Si X1 es aumento en la longitud de plantas tratadas con la hormona A y X2 aumento de tratadas con la hormona B, y tenemos estas distribuciones y las variables son independientes, fíjense que acá no pusimos nada de conocidas, ¿no? Ahora son desconocidas. Entonces, si yo quiero comparar estas dos varianzas, voy a tener una hipótesis nula que sea sigma 1 cuadrado igual a sigma 2 cuadrado contra una alternativa sigma 1 cuadrado distinto de sigma 2 cuadrado. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a ver cómo podemos compararlo. Entonces uno lo primero que se pregunta, ¿con qué estadístico estimamos estos dos? Evidentemente que, bueno, lo que dijimos antes, sigma 1 cuadrado sombrero es S1 cuadrado y sigma 2 cuadrado sombrero es S2 cuadrado. O sea, ya tenemos los estimadores. Pero ahora tenemos que ver, cuando yo tenía los estimadores de mu, que eran las X barra, para estimarla, yo a la mu2 la pasaba restando al primer miembro mu sub 1. Con las varianzas no puedo hacer eso, porque como voy a necesitar una distribución, no se conoce una distribución que sea la diferencia de varianzas. Entonces, como yo no voy a necesitar una, me pregunto, ¿en qué distribución conviven estos parámetros con sus estimadores? Y esa todavía no la conocemos. Evidentemente no voy a armar una diferencia porque la diferencia de varianzas no tiene una distribución conocida, pero sí vamos a ver que me va a servir el cociente. Y ese cociente lo tenemos acá, en la que se llama distribución F de Fisher. La distribución F de Fisher está construida con un cociente donde en el numerador tenemos una G cuadrado con N1 grados de libertad dividido sus grados de libertad. En el denominador tenemos una G cuadrado con N2 grados de libertad dividido sus grados de libertad. Y estas G cuadrado, N1 y N2 son independientes. ¿Se acuerdan la definición de la G cuadrado? La G cuadrado con N grados de libertad era la sumatoria de N
normales, 0, 1, independientes, elevadas al cuadrado. ¿Se acuerdan eso, no? Y después habíamos visto que ¿quién seguía una distribución g cuadrado con n-1 grados de libertad? La variable s cuadrado por n-1 dividido sigma cuadrado. Después la vamos a retomar. Entonces, si uno toma dos g cuadrados que son independientes, a cada una la divide por su grado de libertad y hace un cociente, esto es la variable f de Fisher, con, esta fíjense que tiene dos parámetros, los del numerador y los del denominador. Los grados de libertad de esta g cuadrado en el numerador, los grados de libertad de esta g cuadrado en el denominador. Esperen que voy a poner un punterito. ¿Está bien? Fíjense que son cocientes de g cuadrados. La g cuadrados, acuérdense que era medio parecida a la campana de Gauss, pero solo en una mitad, porque empezaba en el 0 porque eran normales al cuadrado. Entonces, un cociente de g cuadrados también es muy parecida a la función de densidad de la g cuadrado. O sea, esta f de Fisher, que es un cociente de g cuadrados, tiene esta distribución. Fíjense, empieza en el 0, porque es cociente de cosas que son siempre positivas. Entonces, esto nunca va a tomar valores negativos. Empieza en el 0, tiene un aumento y tiene una disminución con una cola parecida a la de la normal de este lado, ¿no? Entonces, esta Fisher-Snedeker es la distribución f de Fisher. Fíjense que tiene 9 grados de libertad en el numerador, 9 en el denominador, y eso que buscábamos en el infostat, que dije, esto no lo toquemos, que decía lambda, una cosa así, ese no se toca, son 9 y 9. Y la probabilidad que está dibujada acá es el 5%. ¿Por qué puse 9 y 9? Porque nuestras hormonas tenían 10 y 10 tamaños de muestra, y como después vamos a necesitar los n-1, por eso le puse acá 9 y 9. ¿Qué es este alfa? Este alfa que está tabulado en la distribución f de Fisher en la cola derecha. Es la probabilidad de que una Fisher con n1 grados de libertad en el numerador y n2 grados de libertad en el denominador, los que aparecen acá, tome un valor mayor que este puntito. Este puntito donde empieza el área rosa, ese puntito se llama F, alfa N1, N2. ¿Está bien? Es donde empieza lo que después va a ser nuestra zona de rechazo. Toda el alfa a la derecha está a la derecha de este número. Fíjense que el numerito S que está acá en el eje de las abscisas siempre toma el valor, el nombre de la variable, el nombre de la distribución, N1, N2, y además se le agrega el área alfa que tiene a su derecha. Entonces este punto se llama F alfa N1, N2. ¿Ok? Entonces, como yo quiero comparar varianzas, y porque sé que cada g cuadrado, ¿se acuerdan que la podíamos armar como n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado? Que era una distribución, la g cuadrado, donde coexistían la varianza y su estimador. Bueno, ahora esta me sirve porque voy a hacer lo mismo para cada una de estas. Entonces me conviene una operación que sea un cociente. Entonces acá las varianzas las despejamos como cociente. Que como despejamos, dividimos ambos miembros por sigma 2 cuadrado. Acá queda dividido por sigma 2 cuadrado y acá queda 1 porque se simplificó. O sea que si son iguales, su cociente es 1. Si son distintas, el cociente es distinto de 1. ¿Está bien? Entonces, teniendo un cociente en la hipótesis nula, me va a permitir ahora usar esto, porque fíjense cómo armo el estadístico de prueba. Sigma 1 cuadrado era la varianza de esta X, ¿está bien? O sea que si yo de ahí se hacía S1 cuadrado por N1 menos 1 sobre sigma 1 cuadrado, esta era una G cuadrado con N1 menos 1 grados de libertad, o sea, tengo una G cuadrado acá en el numerador. Además, para que sea una Fisher, tiene que estar dividida por sus grados de libertad. O sea que esta G cuadrado la divido por sus grados de libertad. Me voy a armar la Fisher, donde van a existir las varianzas y sus estimadores. En el denominador voy a armar la otra G cuadrado, donde está esta varianza. N2 menos 1 por S2 cuadrado sobre sigma 2 al cuadrado. Esta es otra g cuadrado con n2 menos 1 grados de libertad. Y para que yo tenga una Fisher, esta también tiene que estar dividida por sus grados de libertad. Entonces, ¿cuáles son los grados de libertad de esta? n2 menos 1 la divido por sus grados de libertad. O sea que esta distribución es una Fisher. Esperen que alguien quiera entrar. Esta distribución es una Fisher con n1 menos 1 grado de libertad en el numerador, n2 menos 1 grados de libertad en el denominador.
Fíjense que ¿de quién toma la Fisher los grados de libertad? De cada una de las G cuadradas que la componen. Una en el numerador y otra en el denominador. Acá globalmente se llama N1 y N2, pero si los grados de libertad del numerador son N1 menos 1, esta Fisher en el numerador va a tener N1 menos 1 grados de libertad. Y si en el denominador tiene una G cuadrado N2 menos 1, va a tener N2 menos 1 grados de libertad en el denominador. ¿Vamos bien? O sea que la distribución F de Fisher me va a servir para armarme, para construirme este estadístico de prueba. Ahora, por supuesto, hay varias cosas que se pueden simplificar. Por lo pronto, los grados de libertad del numerador y del denominador en cada una. Entonces, ¿qué me quedó acá? Me quedó S1 cuadrado sobre sigma 1 cuadrado dividido S2 cuadrado sobre sigma 2 cuadrado. ¿Y ahora qué hacemos para pasar este estadístico a nuestro test de hipótesis? Tenemos que poner su distribución bajo la hipótesis nula. ¿Y qué dice la hipótesis nula? Que las varianzas poblacionales son iguales. Y si las varianzas poblacionales son iguales, esta sigma 1 cuadrado y esta sigma 2 cuadrado, ¿qué quiere decir? Que la puedo simplificar para que tenga distribución bajo la hipótesis nula. Entonces, como bajo la hipótesis nula, estas dos se simplifican porque su cociente vale 1, ¿qué me quedó en el estadístico de prueba? Nada más que el cociente de las respectivas varianzas muestrales. S1 cuadrado y S2 cuadrado. Y esto, por supuesto, sigue teniendo, por único que se fue a simplificar cosas, una F, N1 menos 1, N2 menos 1, bajo H0, por esta simplificación que hicimos ahí de simplificar las varianzas poblacionales. ¿De acuerdo? Ahora yo tengo variables aleatorias de distribución, supuestos, hipótesis, estadístico de prueba, ahora de nuevo que viene zona de rechazo. Entonces, como esta alternativa es distinto, marco una zona de rechazo en ambas colas de una F de Fisher, con los grados de libertad correspondientes. De nuevo les puse 9 y 9 por nuestros tamaños de muestra 10 y 10. ¿Está bien? Entonces, fíjense. La Fisher se tabula, tiene tabulada un área a la derecha, ¿verdad? Esta área a la derecha, que acá llamábamos alfa porque era todo un alfa a la derecha. Pero ahora, si el nivel de significación del test es alfa, yo voy a tener alfa sobre 2 acá en esta cola, y alfa sobre 2 esta área rosa en esta pseudocola, porque esas pseudocolas llegan a más que hasta el 0. ¿No? Tengo alfa sobre 2 acá, alfa sobre 2 acá. La nomenclatura de los valores de tabla, cuando las tablas no tienen valores negativos, se le suele llamar con la nomenclatura del alfa siempre a su derecha. ¿Se acuerdan? La G cuadrado alfa sobre 2 o G cuadrado 1 menos alfa sobre 2, cuando vimos el intervalo de confianza para la varianza. Entonces, ¿cómo se llama este puntito? Este deja a la derecha alfa sobre 2. Entonces tiene alfa sobre 2. Y los grados de libertad son N1 menos 1, N2 menos 1. O sea, el nombre de la distribución. Agregado el área de la cola. Y este puntito que deja a su izquierda alfa sobre 2 se llamará F1 menos alfa sobre 2, N1 menos 1, N2 menos 1. Entonces, si yo voy a hacer un test de 2 colas, rechazaré cuando este estadístico F sea menor que este punto, F1 menos alfa sobre 2, N1 menos 1, N2 menos 1, o que caiga a la derecha de este, mayor que F alfa sobre 2, N1 menos 1, N2 menos 1. ¿Se entendió hasta acá? O sea que ya tengo acá toda la regla de decisión, todos los pasos hasta que llegué a la zona de rechazo. Bien, vamos a resolver algo ahora. Esperen, no me acuerdo que seguía acá. Entonces, marcamos de nuevo, ¿no? La zona de rechazo, lo mismo que hicimos en la diapositiva anterior. Hay una cosa interesante. Si ustedes usan la tabla impresa, fíjense, esperen, voy a ir a la tabla impresa de la Fisher. Esperen, paso la G cuadrado, paso la G cuadrado, paso la T, y acá viene la Fisher. Ustedes la que tienen en el campus es puntos críticos de la F alfa, N1, N2 de la distribución F de Fisher con N1 grados de libertad al numerador y N2 en el denominador. Entonces, si ustedes tuvieran este ejemplo, tendríamos que, si nosotros teníamos 10, tamaño de muestra 10 en ambas, en nuestro valor crítico para el 5% será 9 y 9. Entonces, fíjense que tienen
un valor crítico en toda la tabla, ¿no? Para el 10%, otro valor crítico para el 5% y otro valor crítico para el 1%. Por supuesto que como tenemos grados de libertad en el numerador y grados de libertad en el denominador, no nos quedan más lugares para meter los alfa que antes teníamos 3 tablas distintas, una para el 10, 5 y 1. Bueno, ahora nos modernizamos y en cada combinación de cada grado de libertad le metimos los 3. 10%, 5%, 1%. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué iba? Déjenme ver. Vuelvo acá. Fíjense que nosotros en esta tabla tenemos valores para el 10, 5 y 1%. Pero si yo quiero dejar en ambas colas, por ejemplo, el 10%, puedo ver el valor crítico para el 5, pero no puedo ver el del otro lado, porque necesitaría una tabla que me deje a la derecha el 95%, y no la tengo. Entonces, con la tabla impresa tenemos algunas limitaciones, y vamos a verlas acá. Como ustedes tienen el Infostat no tienen problemas, porque ahí están todas las funciones de densidad de las variables que van a usar. Ahora después les muestro cómo se calculan ahí. Bueno, sin embargo, para la tabla impresa necesitamos, si quisiéramos calcular este número, tendríamos que aplicar esta propiedad. Este sería el F1 menos alfa sobre 2, N1 menos 1, N2 menos 1. ¿Cómo lo podemos calcular? Como 1 dividido F alfa sobre 2, pero ojo, no es este mismo F, porque lo que tienen que hacer acá los grados de libertad ven que están invertidos. Si yo quiero un F1 menos alfa sobre 2, N1 menos 1, N2 menos 1, va a ser 1 dividido F alfa sobre 2, la complementaria, pero acá N2 menos 1, N1 menos 1. Los grados de libertad están invertidos. Eso viene de la demostración, no importa, pero tendrían que aplicar esa. Entonces ahora vamos a ver cómo se las pueden arreglar ustedes para evitar tener que calcular este valor, que no es nada, no es ninguna complicación, pero lo podemos evitar con una estrategia muy sencilla. ¿Cómo podríamos hacer para que yo no tuviera necesidad de calcularlo? ¿Qué tendría que pasar? Tendría que asegurarme, fíjense que por ahí anda el 1, todos los que caigan acá van a ser estadísticos mayores que 1, y todos los que caigan de este lado van a ser estadísticos menores que 1. Entonces, para evitarme de que un estadístico me dé menor que 1, ¿qué hago? Cambiar el orden en que hago el cociente y tratar de que me dé siempre mayor que 1. Entonces lo que voy a hacer, calcular ese estadístico como el S cuadrado más grande dividido el S cuadrado más chico. Y así me aseguro de que siempre caiga en la cola derecha. Nunca me va a caer acá, porque esos son van a ser valores menores que 1. Entonces me aseguro de hacer el cociente entre el más grande y el más chico para que siempre me dé en la cola derecha. Y entonces lo único que tengo que tener cuidado que cuando vaya a buscar en la tabla voy a tener que usar los grados de libertad en el orden en que cayeron acá. Por eso uno suele poner n, m mayúscula, o sea, el n de la muestra que dio el s cuadrado más grande menos 1, y en el denominador el n menos 1 de la muestra que dio el s cuadrado más chico. Siempre el que esté en el numerador van a ser los grados de libertad del numerador, y siempre el que esté en el denominador van a ser los grados de libertad del denominador. Entonces así nos aseguramos de que el f caiga siempre en la cola derecha porque va a ser mayor que 1. ¿Está bien? Acá se los resuelvo, yo ahora se los voy a mostrar cómo lo hacemos, la prueba F para igualdad de varianzas, como lo hacemos en el Infostat. Son dos muestras independientes, entonces la base de datos tiene que estar calculada, tiene que estar distribuida como muestras independientes. Una columna para la variable que medimos, la variable de respuesta, que era el aumento en la longitud de las plantas. Y otra columna, otra variable, que sea la variable categórica, que es el nombre de la hormona, o del tratamiento, o del grupo. Y acá tenemos hormona A y hormona B. Ahora les muestro cómo vamos a obtener esta salida. Esperen, se los muestro ahora si no me olvido. Cuando ustedes abren el Infostat, bueno, copian la base de datos o la pegan desde el Excel, hormonas independientes. Acá tenemos la base de datos si las hormonas son independientes. Perdón, sí, los datos son independientes. Entonces ven que tenemos todas las 10 plantas de la hormona A con sus aumentos de longitud y las 10 plantas que se trataron con la hormona B con sus aumentos de longitud. Entonces vamos a ir para hacer la comparación de las varianzas. Si ustedes quisieran, podrían hacer también, ¿se acuerdan cómo hacíamos el análisis exploratorio? Un gráfico de densidad de puntos del aumento de la longitud
y clasificado por hormona. Y ahí tenemos todos los puntitos con los aumentos de longitud. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Estos gráficos exploratorios, que los que tienen el mismo valor están en la misma fila, etc. Bueno, uno puede sospechar acá y ver si las varianzas son homogéneas, ¿no? Porque la varianza me da una medida de la dispersión de estos datos, del aumento de longitud de las que fueron tratadas con hormona A. Y esta dispersión me está dando una idea de la varianza que voy a tener de los aumentos de longitud con la hormona B. Y ven que son bastante homogéneas. Ahí es difícil que las varianzas nos den, de que rechacemos la hipótesis de que las varianzas son iguales. Gráficos exploratorios. Entonces, vamos a ver la comparación de las varianzas. Eso lo hacíamos con estadísticas, inferencia basada en dos muestras, porque queremos comparar dos varianzas. Acá tienen un primer grupo si ven hay una línea divisoria muy desvaída ahí, todas estas son independientes. Ay, perdón. Hice un clic en algo. Todas estas que siguen acá son apareadas. La prueba T, que después la vamos a ver, Wilcoxon y signo, hay algunas que son no paramétricas, o sea que no piden distribución normal. Y acá al final tienen la prueba F para la igualdad de las varianzas. Entonces, la variable que vamos a analizar es el aumento en la longitud, y el criterio de clasificación es la hormona. Prueba bilateral por defecto, sí, queremos ver si hay diferencia en las varianzas o no. Acá tienen los dos grupos, hormona A y hormona B. Si ustedes tuvieran más, pero quieren comparar las varianzas de dos, ven que tienen doble clic para desactivar. Si hacen doble clic, claro, acá no se puede, ¿no? No puedo desactivarla porque me quedaría un solo grupo. Doble clic para activar, esperen, omitir. No. Bueno, ahí está. No me omitió nada, bueno, obvio. Si tuviera más, alguno me lo omitiría y me pasaría acá abajo. Acá no necesito omitir nada, pues voy a comparar varianzas de dos grupos. Prueba bilateral, bueno, acá no necesito hacer nada, porque tengo solo dos grupos, y voy a darle aceptar. Y le agrando la letra, acá tienen la variable, grupo 1, grupo 2, hormona A, hormona B, los tamaños de muestra de cada uno, las varianzas de cada uno. El estadístico F, ahora lo vamos a analizar, fíjense que dio menor que 1. ¿Por qué? Porque hizo la varianza de la variable 1, 601, dividido la varianza de la variable 2. Y este cociente da menor que 1. Acá el Infostat no tiene problemas, puede calcular tranquilamente el valor, este p-valor. ¿Ese p-valor qué es? Vamos a verificarlo. ¿Se acuerdan? Estadísticas, probabilidades y cuantiles. Esperen, vamos a hacer así. Voy a achicar esto acá al lado, así vemoslo, y voy a achicar esto acá. Vamos a hacer estadísticas, probabilidades y cuantiles. Entonces voy a verificar este p-valor. ¿Cómo era? Era el área que hay en la cola izquierda, en este caso, porque el estadístico dio menor que 1, de una F con 9 grados de libertad y 9, porque los tamaños de muestra eran 10. Entonces voy a una F con 9 grados de libertad en el numerador, 9 grados de libertad en el denominador, y quiero, acá el valor, el estadístico F, que es el que va a dar el p-valor, el área hacia izquierda, es 0,7503. 0,7503. Y voy a calcular. Fíjense que el área a su... déjenme. Ahora lo vamos a verificar. El área a su derecha dio 0,6621, pero fíjense una cosa, el área a su izquierda dio 0,3378, y si 0,3378 lo multiplicamos por 2 nos da este 0,67, porque lo que me dio es el área a la izquierda. Este 6621 no tiene nada que ver con este 67, ¿eh? El área a la izquierda de 0,75 es 0,3378. Esperen, voy a copiar ese número, ahora después creo que en la diapositiva lo tienen. Y voy a ponerlo acá, a ver si lo puedo pegar. Sí, lo voy a multiplicar por 2. ¿Me siguen? Porque ese es el área de la cola izquierda. Ven que me da 0,67, 50 y, bueno, 56 por decimales nada más. El área de las dos colas es este 0,6757. ¿Está bien? ¿Entendieron o se perdieron?
Le metí el estadístico de prueba acá, me dio un área a la izquierda de 0,3378. Si yo la multiplico por 2, me da este p-valor, porque el p-valor es el área de la suma de las dos colas. La de la izquierda que calculamos con el infostat multiplicada por 2. Ahora igual en la diapositiva creo que también lo tienen. Esperen un cachito. Acá está. Bueno. Hasta acá llegamos, esto es lo que vimos hoy. Ese p-valor de 0,6757 nos dice que no podemos rechazar la hipótesis nula. ¿Está bien? Porque nuestra hipótesis nula decía que las varianzas eran iguales. Pero acuérdense, si el p-valor es mayor que el alfa, no puedo rechazar la hipótesis nula, porque estaría cometiendo un error mayor que el que puse como máximo. Si el p-valor es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué pasa si uno dice, ojo que este p-valor, digamos, no rechazo, aunque hubiera elegido un nivel de significación del 5, del 10, del 20, del 60%, porque da enormemente grande. Ahora después vamos a ver cómo elegimos el nivel de significación para lo que vamos a hacer en la próxima prueba, ¿no? Pero con este p-valor de 0,67 no rechazamos la hipótesis nula de que las varianzas son iguales. Pero ¿qué pasa cuando uno no rechazaba la hipótesis nula? Cometemos error de tipo 2, ¿se acuerdan? El Perdón, error de profe. tipo 2, sí. No entendí bien o sea, el valor de alfa. ¿Por qué no la puedo rechazar? No entiendo. Claro, pensá si vos hubieras elegido un nivel de significación del 5% para este test. ¿Qué estarías diciendo? Que el error de tipo 1 es el 5%, el máximo que estás dispuesto a tolerar. O sea que vos estás dispuesto a equivocarte en 5 de cada 100 veces. Pero ¿cuántas te estás equivocando? En 67 si rechazaras la hipótesis nula. Por eso, acuérdense, cuando vimos los pasos del test de hipótesis, en rojo les puse, si el p-valor es mayor que alfa, no se puede rechazar la hipótesis nula. Si el p-valor es menor que alfa, se rechaza. Si vos te fijaste un alfa del 5%, no rechazás. Si te fijaste un alfa del 10%, tampoco rechazás, porque estás cometiendo un error todavía más grande. Si te hubiera fijado un alfa del 20%, tampoco rechazarías, porque este p-valor es inmensamente grande como para que te permita rechazar la hipótesis nula. ¿Qué es el p-valor? Es la probabilidad de equivocarme si rechazo H0, ¿no? Era la definición del error de tipo 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo rechazara H0, me estaría equivocando en 67 de cada 100 veces. ¿Sí? Sí, ¿Se acuerdan? La definición de error de tipo 1 es la probabilidad de equivocarme si rechazo. Si yo rechazo, me equivoco en 67 de cada 100 veces. Ni loco rechazaría la hipótesis nula que me decía que las varianzas eran homogéneas. O sea, con un p-valor para el TSF de igualdad de varianzas de 0,67, las varianzas son recontra homogéneas. ¿Está bien? Igualmente uno no se juega, no digo que las varianzas son iguales, ¿qué digo? No hay evidencia suficiente para afirmar que las varianzas difieren. Acuérdense que cuando uno no podía rechazar la hipótesis nula y cometía error de tipo 2, cuya definición era aceptar la hipótesis nula si es falsa, ¿está bien? Yo acá estoy cometiendo error de tipo 2 porque no rechazo. Como no sé cuál es exactamente la probabilidad de equivocarme al afirmar que serían iguales, no digo afirmo que son iguales, digo no tengo evidencia que indique que difieren, por más que esté recontra seguro porque este p-valor es enormemente grande. ¿Está bien? Entonces, no tengo evidencia que indique que las varianzas son diferentes, entonces me quedo con que las varianzas son razonablemente homogéneas. Entonces ahí viene lo que decíamos antes. Observemos, si bien uno dice que va a ser el S cuadrado mayor sobre el S cuadrado menor, fíjense que cómo armó este estadístico. Hizo la varianza, entró como entraron en la base de datos. Entró este primero, porque esta era la hormona A. Entonces, lo que llamó grupo 1 y esto es lo que llamó grupo 2. Hizo el cociente entre 6,0111 dividido 8,0111. Y ese cociente es este 0,7503. Es el cociente entre las varianzas muestrales, las de las muestras. Si hubiéramos calculado nosotros, si lo hubiéramos hecho a mano, ¿qué hubiéramos hecho? 8 dividido 6, mayor sobre el menor para estar acá. Si hubiéramos hecho al revés,
el cociente 801 dividido el estadístico nos hubiera dado 1,3328, o sea, 1 dividido 0,7503, el inverso de este. Y el estadístico F hubiera caído en zona derecha pero no en zona de rechazo. Daba mayor que 1, pero fíjense, acá hicimos el cálculo al revés. ¿Ven? Yo recién les puse, cuando fuimos a por análisis cuantiles, acá les puse el estadístico 0,7503. Ahora puse el recíproco, 1 sobre 0,75, 1,33. ¿Y dónde me dio el 0,33 y pico? Ahora me dio en la cola derecha. Antes ese 0,33 y pico nos había dado acá en la cola izquierda. Ahora nos dio en la cola derecha. Y fíjense que si yo hago de nuevo 0,3378 por 2, este 0,6750 y pico del p-valor del test. A ver, ¿alguien se perdió? Nosotros hicimos antes, metiendo acá en probabilidades y cuantiles, en vez de este X, metimos el que daba acá, 0,7503. Nos dio 0,3378 en la cola izquierda. Si lo multiplicamos por 2 da 0,6756, que es el p-valor del test, porque es un test de 2 colas. Este test de 2 colas hace la suma de las áreas de las 2 colas a partir de este valor, el área a su izquierda multiplicada por 2. Y si lo hubiera hecho al revés, el más grande sobre el más chico, el área a la derecha de este número multiplicada por 2. O sea que el p-valor del test es la suma de las 2 colas. ¿De acuerdo? Pruébenlo después. Prueben con el 0,75 y prueben con el 1,33. Para ver que los dos multiplican por 2 les da lo mismo. Solo que si meten 1,33 es el área de la derecha multiplicada por 2. Pero si metían el 0,7503 era el área de la izquierda multiplicada por 2, que ambas dan exactamente lo mismo. Entonces, con esto ya hicimos un test de cociente de varianzas de Fisher para comparar dos varianzas. Cuando tengo los valores estos, el 0,75, 0, bla, 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 y el 1,3328, ¿cómo lo podría identificar si no tengo el Infostat, por ejemplo? Tengo solo las tablas. Ah, bueno, no. Si vos tenés solo las tablas, lo único que podés hacer es decir, fíjate una cosa, espera, vamos a ir a la tabla. Espera que termino esto y, espera un cachito, voy a poner la tabla a la derecha. En la tabla no van a poder calcular el p-valor, van a poder decir si es mayor que tanto o menor que tanto. Espera. Nosotros acá tenemos una F 9,9, entonces estábamos acá, 9,9. Espere que voy a ver si puedo agrandar. 9,9, es esta primera, acá. Los valores críticos son, el 2,44 es el que deja a la derecha, acá es solo a la derecha, el 10%. El 3,18 deja a la derecha el 5%. Y el 5,35 deja a la derecha el 1%. ¿Está bien? Estoy acá con estos tres. Ahí está. Fíjate una cosa, tu estadístico dio, vos si lo hubieras hecho a mano, te hubiera dado 1,3328, porque hubieras hecho el más grande sobre el más chico. Entonces vos decís, 1,3328, y tengo acá, espera, les voy a hacer el dibujito, aguántenme un segundo. Vamos a hacer el cálculo ese. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo tienen que hacerlo y por qué? Esperen. Déjenme un cachito que... Ahí está. Voy a dibujar la Fisher. Ustedes tienen, esta es una Fisher 9,9. Ustedes tienen, el 2,44 deja a la derecha un área de 0,10. Quiere decir que acá tengo el 2,44. Y a la derecha tengo un área de 0,10. Ubico, bueno, el 3,18 si quieren, pero no lo voy a necesitar porque fíjense, ¿yo qué tengo que ubicar acá? Tengo que ubicar el 1,33, ¿verdad? A ver, el 1,33. Ven que voy a cambiar de color. A ver, nunca lo hice, pero vamos a ver si me deja cambiar de color. Quiero poner el 1,33. Acá está. Este es el F que obtuvieron en la muestra. Entonces, fíjense, vamos a ver qué área deja en la cola.
todo el área que deja en la cola el 1,33 sería el p-valor. Pero este p-valor tiene que estar multiplicado por 2, porque nosotros tenemos otro valor, tenemos otra cola que no la usamos, pero que existe. Entonces, vamos a comparar. Si yo calculo qué área hay a la derecha de 2,44, ¿qué me decía la tabla? Que había 10%, ¿está bien? El área a la derecha de 2,44 es 0,10. Si yo quiero calcular el p-valor, perdón, quiero calcular el área que hay, si el estadístico me hubiera dado 2,44, ¿yo qué tenía? Acá tenía 0,10, pero del otro lado tengo otro 0,10. Dígame si no se entiende. A la derecha de 2,44 tengo 0,10. Más otro 0,10 que hay del otro lado. Entonces fíjense ahora el área roja. ¿El área roja cuánto va a ser? Por este lado, el 1,33 dio más chico que el 2,44. Quiere decir que el área a su derecha, ¿cómo va a ser? Va a ser más grande que 0,10, el área roja, ¿no? Que es el p-valor, más grande que 0,10. Pero tienen otro pedazo del otro lado. Entonces, si ustedes lo hacen con la tabla, ¿qué van a informar? P-valor mayor que 0,10 por 2, 0,20. ¿Se entiende? Okay. Con todo las... O sea, tenemos que informar así nada más. Claro. No podemos sacar el valor exacto. No, no, exactamente no, porque no tienen solo tres valores de área. Pero están de acuerdo que tienen que informar, si lo hacen con la tabla impresa, van a tener que informar un p-valor mayor que 0,20. ¿Por qué? Porque por este lado saben que es más grande que 0,10, porque este número cayó a la izquierda del que deja justo 0,10. Pero después hay otra probabilidad del otro lado que no me importa cuánto vale este valor, ni necesito calcularlo, pero que está del otro lado. Hay otro 0,10, hay otro 0,10 que complementa este, pero a la derecha de este, como hay mayor que 0,10, el p-valor va a ser mayor que 0,20. Mayor que 0,10 por la cola derecha y mayor que 0,20 por otro pedazo de área que hay del otro lado. De hecho, ¿cuánto dio el p-valor? 0,6757. Más no me puedo acercar con el 0,20, porque solo tengo tablas de hasta el 10% en cada cola. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Genial. Dale, buenísimo. Eso sí, si lo hacen con la tabla impresa. Tratan de acercarse lo más posible a ver cuánto es el área real en las colas. Bueno. Listo. Entonces ahora vamos a ver qué pasa. Nosotros habíamos visto un test de Gauss para comparar dos medias. Pero de nuevo, el caso más real es que no conocemos las varianzas. Ya vimos un test que nos permite comparar varianzas. Entonces, vamos a ver lo que se llama el test de Student para muestras independientes, para comparar medias, donde nuestros supuestos hasta ahora eran estos, ¿no? Cada variable y su normalidad con sus respectivos parámetros. Pero ahora, ¿qué dice el test de Student? Dice, además de que x1 y x2 tienen que ser independientes, las varianzas pide que sean desconocidas e iguales. Esto se llama homocedasticidad, que las varianzas sean iguales. Entonces, fíjense, ¿por qué recuadramos estas tres cosas? Estos tres supuestos los van a arrastrar hasta el final de la cursada, hasta que veamos regresión. Tres supuestos: normalidad, independencia, homogeneidad de varianzas. ¿Está bien? Estos tres, salvo, bueno, cuando no haya independencia, como el test que vamos a ver después. Pero por ahora van a ser normalidad, independencia, homogeneidad de varianzas. Entonces, ¿cuál va a ser nuestras hipótesis? De nuevo, queremos comparar las... Claro, acuérdense que Gauss no lo resolvimos, no lo planteamos nada más. Quiero comparar las medias de los crecimientos medios obtenidos con hormona A y hormona B. Las hipótesis no cambiaron. Mu1 igual a mu2, mu1 distinto de mu2, la diferencia igual a 0, la diferencia distinta de 0. Y ahora, acuérdense que la distribución de la diferencia de medias será esta. Pero ahora no conocemos las varianzas. Entonces, una de las cuestiones es que Student pide que las varianzas sean homogéneas. Las varianzas sean homogéneas, ¿no? Pide homocedasticidad. Si las varianzas son homogéneas, entonces no necesito llamarlas sigma 1 cuadrado y sigma 2 cuadrado, las llamo sigma cuadrado. Entonces ese sigma cuadrado puede salir como factor común de esta suma que tengo acá, porque es un factor común. Que me quedó 1 sobre n1 más 1 sobre n2. Entonces ahora la pregunta es, ¿con quién estimo a este sigma cuadrado? Ahora el problema es estimar una varianza, ¿no? Una varianza común.
Entonces uno, ¿qué dice? Si yo tenía un sigma 1 cuadrado sombrero, era S1 cuadrado, y un sigma 2 cuadrado sombrero era S2 cuadrado. Quiere decir que yo tengo una varianza de la muestra 1 y una varianza de la muestra 2. Entonces, ¿cómo hago si las varianzas son homogéneas? Si tengo que estimar una sola varianza con estos dos, S1 cuadrado y S2 cuadrado, ¿qué puedo hacer? Supuestamente están estimando lo mismo, ¿no? El S1 cuadrado y el S2 cuadrado. Entonces, ¿qué hago? ¿Uso uno de los dos? ¿Qué uso? A ver si alguien lo escribió en el chat. Bueno, ¿qué se les ocurre hacer? Si los dos S cuadrado estiman una misma varianza, ¿qué podrían hacer? Muy bien, promedio. Oriana dice se puede promediar. Exactamente. Se puede promediar. Entonces, yo digo, bueno, si promedio hago S1 cuadrado más S2 cuadrado dividido 2. Y acá no hay ningún problema porque las muestras tienen el mismo tamaño. Pero, si una muestra tuviera mayor tamaño que la otra, si una muestra fuera más numerosa que la otra, ¿cuál de las dos varianzas se estima mejor? ¿La de la muestra de mayor tamaño o la de la muestra de menor tamaño? ¿Quién es mejor estimador de la varianza? Obviamente que el de la muestra de mayor tamaño, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué voy a hacer una varianza igual, promediarlos de la misma manera? Sería injusto para el que se tomó el trabajo de tener una muestra mayor. Entonces lo que se hace es lo que se llama un promedio pesado o ponderado. Y ese promedio pesado tiene que dar el peso tiene que darle más preponderancia a la muestra de mayor tamaño. Pero fíjense, nuestro cálculo va a involucrar probabilidades, porque yo puedo tener que calcular la probabilidad de error de tipo 1, voy a tener que calcular el p-valor. Y como involucra probabilidades, acuérdense que para un G cuadrado, los grados de libertad eran los que cuando uno tenía el S cuadrado, que decía S cuadrado por N-1 sobre sigma cuadrado, porque esos grados de libertad me hacían que la varianza fuera un estimador insesgado de la varianza poblacional. Entonces, más que el tamaño de muestra, voy a usar los grados de libertad. Fíjense, a S1 cuadrado, en vez de multiplicarlo por N1, que sería darle el peso de su tamaño de muestra, le doy el peso de sus grados de libertad, N1 menos 1. Y al S2 cuadrado, en vez de darle el peso de su tamaño de muestra, le doy el peso de sus grados de libertad. Darle el peso quiere decir que está representando a tantos datos. El S1 cuadrado representa a N1 datos, pero es lo mismo decir que represente a N1 menos 1, sus grados de libertad. Y fíjense una cosa, ¿qué quiere decir que yo S1 cuadrado lo multiplico por N menos 1? Es sumarlo tantas veces como me indica este coeficiente, ¿verdad? Porque si yo esto lo multiplico por n-1 es como estar sumándolo n1 menos 1 veces. Y a este S2 cuadrado, si lo multiplico por n2 menos 1, es como estar sumándolo n2 menos 1 veces. Y para que eso sea un promedio, tengo que dividirlo por la cantidad total de sumandos del numerador, que son n1 menos 1 más n2 menos 1. Y n1 menos 1 más n2 menos 1 es n1 más n2 menos 2 porque el 1 está restado dos veces. Quiere decir que ese denominador es n1 más n2 menos 2. Esto es un promedio, se lo llama SP cuadrado por pesado o por ponderado, y es un estimador de esta varianza común, es este sigma cuadrado sombrero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ustedes ven el cartelito del chat que yo muevo por la pantalla? No. O sea, que si lo pongo ahí no les tapa nada, ¿no? Bien. Entonces, este SP cuadrado es el que voy a usar en el lugar de esta varianza cuando la tenga que estimar. Entonces, fíjense, con esto ya tengo herramientas para calcular y definir el estadístico de prueba. ¿Por qué? Pues estadístico de prueba, ¿qué era? Era estandarizar el estimador del parámetro, la diferencia de medias. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? A esto restarle su esperanza y dividirlo por su error estándar. Pero en vez de dividir por el S cuadrado, voy a meter acá dentro de la raíz el SP cuadrado, su estimador. Y acá ya hicimos todo en 1. ¿Por qué? Porque acá, en vez de restarle 1 menos mu2, como 1 menos mu2 es 0 en la hipótesis nula, ya le resté acá el 0 de la hipótesis nula. Por eso este T es una T con N1 más N2 menos 2. ¿Quién le daba los grados de libertad a la T? El estimador de la varianza que se usaba en el denominador.
Cuando yo tenía una sola muestra, un solo S cuadrado, esto era n-1. Pero como acá tengo un SP cuadrado que tiene estos grados de libertad, estos van a ser los grados de libertad de la T. Va a tomar los grados de libertad del ají cuadrado del denominador, del estimador de la varianza que está en el denominador. ¿Se entendió eso? Porque esta es una T con N1 más N2 menos 2 grados de libertad, porque toma los grados de libertad de este SP cuadrado. Esperen. Esperen, voy a sacar pluma. Esta T toma los grados de libertad de este SP cuadrado. ¿Está bien? Este es el que le da los grados de libertad a la T. ¿Y por qué son N1 más N2 menos 2? Por estos N1 más N2 menos 2 de acá. Bueno, después esto se borra. ¿Está bien? Por eso esa T tiene esos grados de libertad. Entonces, este es un test de dos colas. Quiere decir que debajo de esta T, que tiene N1 más N2 menos 2 grados de libertad, tengo que elijo una zona de dos colas a ambos lados. Entonces, fíjense que esta T tiene 18 grados de libertad. ¿Por qué? Porque teníamos 10 plantas de una hormona, 10 plantas con la otra hormona, 20 menos 2, 18. Es una T con 18 grados de libertad. El área de las colas es el 5%, y este puntito se lo llama, como en cada cola tengo alfa sobre 2, a este puntito se lo llama T alfa sobre 2, N1 más N2 menos 2. Acuérdense que el nombre, esto viene de este nombre, Tn1 más N2 menos 2, pero le agrego un alfa que es el área de la cola derecha en este caso. T alfa sobre 2, N1 más N2 menos 2. ¿Cómo se llamará este punto? El del otro lado. Menos T alfa sobre 2, N1 más N2 menos 2. ¿Y cómo escribí la zona de rechazo? Todos los valores de T, de este estadístico, tal que, fíjense que este estadístico es variable aleatoria. Hasta que yo calcule la muestra, le ponga los valores de media que dieron acá, le calcule el SP cuadrado, le ponga los tamaños de muestra y me dé un número, hasta ese momento es una variable aleatoria, T. Tal que en valor absoluto esta T sea mayor o igual que T alfa sobre 2, N1 más N2 menos 2. O sea que caiga en alguna de las dos colas, según cómo haga esta diferencia. Acá está resuelto. Si nosotros le pedimos a al infostat las medidas de resumen, fíjense que tengo hormona A, B, la variable es el aumento en la longitud, 10 determinaciones para cada variable, para cada grupo, para cada tratamiento. Acá tienen las medias, acá tienen las varianzas, que son las mismas que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, el SP cuadrado, fíjense que es el promedio entre estos dos. Ahora, fíjense una cosa interesante. Estos dos tienen cada uno tamaño de muestra 10. Entonces yo tengo N1 menos 1, 9, por S1 cuadrado, más N2 menos 1, 9, por S2 cuadrado, sobre N1 más N2 menos 2. 10 más 10, 20, menos 2, 18. Pero, o casualidad, si las muestras tienen el mismo tamaño, este N-1 sale factor común. Sale un 9 factor común, que se va a simplificar con este 18. Y el 9 con el 18 queda un 2 en el denominador. O sea que el promedio, cuando los tamaños de muestras son iguales, el promedio es lo mismo que hacer un promedio común, sumarlos y dividirlos por 2. Siempre que el tamaño de muestra sea igual, va a pasar esto. O sea que si los tamaños de muestras son iguales, no se pongan a hacer tanta cuenta, hagan directamente el promedio común. ¿Está bien? Y el promedio común es 7,0111. Si hago la cuenta acá, hago media 1, 11,7, menos media 2, 14,3, dividido el SP cuadrado, el SP promedio, por 1 sobre N1 más 1 sobre N2, un décimo más un décimo. Este estadístico T dio menos 2,1957, y si van a la tabla impresa, fíjense, lo que preguntaba es Noelia, ¿cómo lo hacíamos? ¿Cómo calculábamos en una tabla impresa? Ahora te voy a mostrar cómo se hace. Yo tengo 18 grados de libertad, estoy acá en el último renglón. Esta es una T de dos colas, ¿no? Porque la alternativa era un distinto, es la T de dos colas. No le dibujé todo porque no se iba a ver nada, copié solo el pedacito ese. O sea que este 5% está en la suma de las dos colas, y lo mismo cada uno. 18 grados de libertad, ¿cómo hacen?
Voy a mirar el valor absoluto nada más, 2,195. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a avanzar. El primer valor de tabla que aparece es 1,33. Este en valor absoluto es más grande que este, sí. Sigo bajando. Acuérdense que el p-valor es el alfa mínimo para rechazar la hipótesis nula. Entonces, voy corriéndome hacia alfas más pequeños a ver cuál es el mínimo valor que me permite rechazar la hipótesis nula. Acá el nivel de significación se fijó en 5%, así que si P es menor que 0,05 se rechaza. Bueno, por ahora con este rechazo porque 2, este es mayor que 1,33. Sigo avanzando. 2,19 mayor que 1,73. Sigo avanzando. 2,195 mayor que 2,101. Sigo avanzando. 2,195 ya no es mayor que 2,445. Quiere decir que el p-valor, que va a ser el área en las colas a partir de este número, exactamente del estadístico de prueba, va a estar entre estos dos valores, entre 0,025 y 0,05. ¿Está bien? Fíjense. Este cae entre estos dos. O sea que el p-valor va a caer entre estos dos. Técnicamente uno puede decir p-valor está entre 0,025 y 0,05. ¿Por qué uno pone p-valor menor que 0,05? Porque si el nivel de significación se fijó en 5%, yo voy a rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque este p-valor es mayor que 0,025, pero si lo fijé en 5% me alcanza con saber que es menor que 0,05. Porque la hipótesis se rechazaba, H0 se rechazaba si el p-valor era menor que el alfa. Entonces, si yo fijé en el 5%, no sé cuánto vale este con la tabla impresa, no sé que está entre estos dos, pero me alcanza con ver que es menor que el 5%. Entonces informo, p-valor menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula y ¿qué se concluye? El aumento de longitud medio, o el aumento de la media del aumento de longitud, difiere significativamente entre ambas hormonas. Difiere significativamente. ¿Cuál es mejor? Bueno, voy a ver cuál tiene mayor media, la B, 14,3. ¿Está bien? La conclusión es, como yo hice un test de dos colas porque a priori no sabía cuál era mejor, se dice, el aumento de longitud medio difiere significativamente entre ambas hormonas, resultando mejor la hormona B porque tiene un aumento mayor. Lo que pasa que yo al principio no sabía cuál era mejor, entonces si uno hubiera sabido, hacía directamente un test de una cola, pero como no se sabía, hizo un test de dos colas, después concluimos a una cola. ¿Hay un ejemplo para calcular el SP cuadrado? ¿Por qué un ejemplo? Acá, este. ¿Qué otro ejemplo querés? Oriana. Ah, si hay algún ejercicio. Ali. Está bien. Me dice, lo había puesto antes. Ok, está bien. Claro, me preguntaba, pero yo no lo vi en el momento que lo escribiste. O sea, te lo respondí antes de que termines de hacer la pregunta. Bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo se calcula el SP cuadrado? De esta manera. ¿Cómo se concluye con la tabla impresa? De esta manera. Entonces, informan p-valor menor que 0,05. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver con el Infostat. Creo. Sí, acá está. ¿Cómo lo hacemos para un test de muestras independientes? Vamos a prueba T para muestras independientes. Ahora lo repito, pero prueba bilateral es la que aparece por defecto, los grupos son hormona A y hormona B, acá está puesto todo, y acá esto es importante, esto lo vamos a ver después o ahora, esperen. Está bien. Les voy a comentar esto. Acá dice, usar la corrección de Sutter-White si las varianzas no son homogéneas para un nivel de significación del 10%. ¿Se acuerda que nosotros le pusimos que el test de Student lo hacía si las varianzas eran homogéneas? Pero hay una corrección que se llama corrección de Welch o corrección de Sutter-White que hace lo siguiente. Dice, si las varianzas no son homogéneas, hace una corrección. En vez de, les cuento cómo, en vez de usar acá un SP cuadrado, porque no los puede promediar si detecta que las varianzas no son iguales, hace lo siguiente. Estima las varianzas estas y hace S1 cuadrado sobre N1 más S2 cuadrado sobre N2. O sea que el estadístico con el test
en que las varianzas no son homogéneas, no va a ser exactamente igual el valor del estadístico de prueba, porque en vez de calcular hace S1 cuadrado acá y S2 cuadrado acá. Pero hacer esa corrección le implica tener que corregir un poco los grados de libertad. Y los grados de libertad van a ver que no son exactamente iguales a N1 más N2 menos 2. Ahora después lo vamos a ver. Observar que aumentamos al 10% el nivel de significación para considerar las varianzas homogéneas y aplicar la corrección de Satterwhite. Si el p-valor para el test de homogeneidad de varianzas, que es lo que va a aparecer en la salida, que ahora se los voy a mostrar, hubiera dado menor que 0,10, se habría efectuado la corrección y posiblemente se hubiera pagado el precio de que se hubieran disminuido los grados de libertad. En este caso los grados de libertad son 18, 10 más 10 menos 2, pues las varianzas son homogéneas. Ahora vamos a mirar la salida. La cuestión es, ¿por qué acá no le dejo el 5% que aparece por defecto? Lo aumento al 10%. Porque yo quisiera que las varianzas me den homogéneas, no rechazar la hipótesis nula de sigma 1 cuadrado igual a sigma 2 cuadrado. Pero ¿qué habíamos dicho cuando no rechazábamos la hipótesis nula? Se comete error de tipo 2, pero no sé cuánto vale. Pero fíjense, acuérdense que dijimos en el test de hipótesis, dijimos que si yo achico el alfa, aumenta el beta. Si agrando el alfa, disminuye el beta. Si yo planifico acá cometer error de tipo 2 para no rechazar la hipótesis nula de homogeneidad de varianzas, y quiero que el error de tipo 2 sea pequeño, ¿cómo me aseguro que el error de tipo 2 sea pequeño? Aumentando el alfa. Por eso, cuando vimos recién el test de Fisher, para comparar las varianzas, dijimos, aunque yo hubiera fijado el nivel de significación en 50%, también me hubiera dado que las varianzas eran homogéneas, porque el p-valor me dio 0,60 y pico. Entonces, a mí me conviene cuando hago un test para comparar varianzas, cuando lo voy a hacer previo al test de Student de comparación de medias, porque quiero que las varianzas sean homogéneas, me conviene que el p-valor sea lo más grande posible para asegurarme que de las varianzas son realmente homogéneas. Ahora vamos a mirar la salida. Cuando uno hace todo esto, tenemos todo, ¿no? Diferencia de medias, tenemos las varianzas, tenemos el t, tenemos todo. Si dejamos todo esto marcado, tenemos esta salida. Miren, ¿qué nos da la salida? ¿Quién es cada grupo? Hormona A, hormona B. Nos da el tamaño de muestra, nos da las medias y las varianzas que las vimos en la diapositiva anterior. ¿Qué dio acá? Media 1 menos media 2. 11,7 menos 14,3 es menos 2,6. ¿Y qué es esto? ¿Qué se les ocurre? Límite inferior, límite superior. Bueno, se los digo, no se lo van a imaginar tal vez. Estos límites de intervalo de confianza son intervalo de confianza para la diferencia de medias, para mu1 menos mu2. ¿Sí? Un intervalo de confianza para mu1 menos mu2. ¿Qué me dice esto? Que este intervalo de confianza contiene a mu1 menos mu2 con una confianza del 95%. Y miren una cosa, los dos límites son negativos. Quiere decir que mu1 menos mu2 está entre dos límites que ambos son negativos. ¿Qué es lo importante de eso? Que este intervalo de confianza no incluye el 0. O sea que con este intervalo de confianza se rechaza la hipótesis de que mu1 menos mu2 pueda valer 0. Y fíjense, con este p-valor del test, que es 0,0415, con el 5% de nivel de significación, se rechaza la hipótesis de que mu1 menos mu2 es igual a 0, o sea que las medias son iguales. ¿Se entiende eso? ¿Se ve? Este p-valor es el p-valor para la prueba de t para muestras independientes. Este 0,04 es menor que 0,05. Se rechaza la hipótesis de que mu1 menos mu2 es igual a 0. Y este p-valor menor que el 5% tiene que coincidir en un todo con este intervalo de confianza, que no incluye el 0. Si este no incluye el 0, este p-valor va a ser menor que 0,05. Si este p-valor hubiera sido mayor que 0,05, yo acá hubiera tenido un límite negativo y uno positivo, hubiera incluido el 0. Acuérdense que el intervalo de confianza y el test de hipótesis están totalmente relacionados. Lo vimos en la clase pasada cuando dedujimos esa fórmula. Entonces, este resultado tiene que coincidir. Estos dos límites son negativos, se rechaza H0 el nivel del 5%. O sea que este p-valor es totalmente lógico que me dé menor que 0,05.
¿Y dónde está esto que le aumentamos al 10%? En este renglón que dice P de homogeneidad de varianzas. ¿Ven que es 0,6757? ¿Cuál era? Era el mismo P-valor que obtuvimos cuando hicimos el test de comparación de varianzas. ¿Se acuerdan? La prueba Fisher, que la hicimos con el cociente, en tres diapositivas atrás, que calculamos el P-valor. Esta era el 0,30 y pico multiplicado por 2. Entonces, cuando fíjense que nosotros le pedimos que usara la corrección si el P-valor para las varianzas daba mayor que 0,10, porque le pusimos un nivel del 10%. El P-valor para la homogeneidad de varianzas dio mayor que 0,10, o sea que detectó que las varianzas eran homogéneas, porque el P-valor era mayor que 0,10, no rechazó la hipótesis. Y fíjense que los grados de libertad son N1 más N2 menos 2, 10 más 10, 20 menos 2, 18. Después vamos a hacer un caso donde estos lo corrigen porque las varianzas no van a ser homogéneas. Por ahora no hay problema. ¿Se entendió? Cuando van a hacer un test T, lo primero que hacen es corregir esto del 5 al 10. ¿Por qué? Le aumento el nivel de significación. Porque quiero que el error de tipo 2 me dé pequeño, por eso le aumento al 10. Si quieren, le aumentan al 20 también. ¿Está bien? Si lo aumentan demasiado, pueden correr el riesgo de que si el p-valor les dio, no sé, 0,09, que les dé significativo. O si lo aumentan, no sé, al 30% y el p-valor les dio 0,25, les va a dar también que las varianzas eran heterogéneas, pero con un p de 0,25, que decir que las varianzas son heterogéneas es medio arriesgado. O sea, con 10% acá, corregirlo ahí está perfecto, que se lo aumenten al 10. Después vamos a volver a hacer otro ejemplo para que lo vean, tranquilos. En este caso, ven, dijimos, el nivel los grados de libertad quedan 18, porque no hizo ninguna corrección, porque este p-valor dio más grande que este 0,10. Este que hicimos acá es un test de 2 colas. ¿Podemos hacer un test de student para cola derecha? Sí. Si acá en mu1 menos mu2 tenemos un mayor que 0, entonces tenemos un test de cola derecha. La zona de rechazo será el valor de t que sea mayor o igual que t alfa, ahora en vez de alfa sobre 2, alfa n1 más n2 menos 2. Si tenemos un test de cola izquierda, si tenemos un test de cola izquierda, rechazaremos cuando el valor de t sea menor o igual que menos t alfa n1 más n2 menos 2. Un test acá a la izquierda. O sea, acá tenían todo el alfa a la derecha, acá tienen todo el alfa a la izquierda. Y el test de 2 colas es el que acabamos de ver. Un alfa repartido entre las 2 colas y el valor crítico es t alfa sobre 2 n1 más n2 menos 2, que es el valor crítico para 2 colas. ¿Está bien? Bien. ¿Se acuerdan que, esperen, vuelvo para atrás. Uno de los supuestos que hacíamos era que las variables fueran normales. Independientes lo garantiza el diseño de la experiencia, como diseñamos nosotros. Plantas distintas para hormona A y hormona B son independientes. Le pedimos normalidad. Entonces vamos a ver cómo se testea, cómo se pone a prueba la normalidad de las variables. ¿Habíamos llegado a ver el cucuplot? ¿Sabes que no me acuerdo? Bueno, no importa, si no lo vemos ahora. Este es el cucuplot. ¿Se acuerdan? Por cuantiles y cuantiles. La sensación que lo vimos, pero bueno. Esta es la normalidad para la hormona B, esto es la normalidad para hormona A y esto para la hormona B. ¿Se acuerdan el cucuplot que representaba? Cuantiles observados en función de cuantiles esperados si la variable fuera una normal. Y dijimos que el cuantil era, uno que hacía era ver cómo iban acumulándose los datos en nuestra muestra y cómo se iban acumulando los datos en la normal, según percentilos, cuantilos o como quieran. Si la forma de acumularse los datos en nuestra muestra son iguales que los que lo harían en una normal, entonces esos cuantiles van a ir coincidiendo, cada uno de los que vayamos avanzando van a ir coincidiendo. Y si todos coinciden, estarían sobre esta recta que tiene ecuación igual a x. Si no, van a estar más dispersos, se van a separar de la recta igual a x. Bueno, acá fíjense que acá lo que se ve en los puntos van y vienen de la recta igual a x, o sea que esto tiene una distribución bastante normal, la hormona A.
Y acá la hormona B también tiene una distribución bastante normal, porque los puntos se van manteniendo siempre cerca de la recta y igual a X. ¿Cómo lo obtenemos? QQplot. Gráficos QQplot. En variables aumento de longitud, en particiones pasar la hormona. Esperen que quiero ver si hay algo más. Ya que está, comentamos y hacemos todo junto. Acá uno puede mirar si las variables resultan razonablemente normales. Si no, hay un test que se llama test de Shapiro-Wilks, que dice que la hipótesis nula dice que las variables tienen una distribución normal, la alternativa que se aparta de una normal. Cuanto más cerca estén los puntos de acá, más normales son, más cerca de la normal está la distribución. Entonces, ¿nosotros qué esperamos? Si lo obtenemos así, inferencia, bueno, ahora lo vamos a hacer. Nosotros esperamos un p-valor grande o chico, si la hipótesis nula dice que la variable es una distribución normal. Nosotros quisiéramos no rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿qué esperamos? Que el p-valor sea lo más grande posible, para que nos diga que la variable es una distribución razonablemente normal. Entonces, ese test de Shapiro-Wilks esperamos un p-valor grande. ¿Qué es grande? Mínimamente mayor que 0,10, como el de comparación de varianzas. Si fuera mayor que 0,20, mejor todavía. Entonces, como la hipótesis nula es que la variable es una distribución normal, acá hicimos uno para cada una de estas. Ahora lo vamos a ver, se pone en particiones. Y miren los p-valores, 0,67 para la hormona A, 0,57 para la B. O sea que estas p-valores son mayores que 0,10, mayores que 0,20, mayores que 0,30, hasta mayores que 0,50. O sea, cuanto más grande sea este p-valor, menos voy a rechazar la hipótesis que me dice que las variables siguen una distribución normal. Estos p-valores grandes, sumado a este gráfico donde los puntos están cerca de la recta igual a X, me dice que la suposición de normalidad se cumple bastante bien, razonablemente normales. O sea que el supuesto de normalidad se cumple. ¿Sí? Como los p-valores son mayores que 0,10, mejores que 0,20, inclusive mayores que 0,5, no se rechaza que las variables siguen una distribución normal. Un gráfico, bueno, el gráfico que hicimos antes. Un gráfico muy útil en este caso para visualizar los datos es el de densidad de puntos. Es el que hicimos hoy. ¿Ven que tiene una distribución bastante simétrica los puntos? Bien. Esperen. Vamos a hacer... no, descarto las entradas de lápiz. Esperen. Acá, voy al Infostat. Estoy acá. La base de datos es esta. Entonces, yo quiero hacer los gráficos, QQplot. ¿Dónde voy a ir? Gráficos, QQplot. Pongo la variable aumento de longitud, acá no tengo nada. Cuando van a hacer algo siempre conviene pongan limpiar, porque así se asegura de que si había algo en particiones se va. La variable es aumento de longitud. Acá no tiene una variable de clasificación. Entonces, si yo lo quiero hacer para cada hormona, a la hormona la voy a mandar a particiones. Si lo quisiera hacer para alguna sola, saco, pero esta la mando para abajo, ¿ven? Pero lo quiero para las dos, así que hormona B lo traigo para acá y lo hago para las dos. Aceptar. QQplot, ¿particiones en el mismo gráfico? No, los gráficos los quiero ver por separado, así que le dejo por separado. Distribución normal y que muestre la recta igual a X. Y acá tienen los dos grafiquitos que vimos antes. Estos son los puntos del QQplot para la hormona B, y acá tenemos los puntos del QQplot para la hormona A. ¿Está bien? ¿Cómo veo qué tan normales son? Hago estadísticas. Inferencia basada en una muestra, porque hace para cada una por separado. Prueba de normalidad Shapiro-Wilks. Aumento de longitud, y acá también no hay variable de clasificación. Entonces, hormona lo mando a particiones, para que me haga la prueba una para cada hormona. Aceptar, se toma su tiempo porque es complicado, y acá tienen los p-valores, para la hormona A y hormona B. O sea, ambos p-valores son mayores que 0,10, más que 0,20, más que 0,5, o sea que con estos p-valores tan grandes, no se rechaza la hipótesis de que las variables siguen una distribución normal. Entonces ya se cumple la normalidad, se cumple la independencia, y ya vimos que se cumplía la homogeneidad de varianzas, ¿no? Porque el resultado nos dio un p-valor de 0,67 para homogeneidad de varianzas, o sea que no podíamos rechazar que las varianzas eran homogéneas.
¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Si este p-valor para comparar las medias es de 0,0415, ¿cuál es la conclusión? Se rechaza la hipótesis nula con un p-valor menor que 0,05, o sea que la conclusión es que las longitudes medias difieren significativamente. Fíjense que el p-valor dio 0,04, y acá nos había dado un estadístico de 2,195 en valor absoluto, que era un poco más grande que este 2,101, o sea que es totalmente razonable, ¿no? Que el p-valor sea menor que 0,05, pero no tanto menor, porque el 2,19 está bastante cerca del 2,10. Nosotros acá habíamos dicho solamente p-valor menor que 0,05. Si lo hacemos con el software, ese p-valor menor que 0,05 nos dice que es 0,0415. Y si lo queremos verificar acá, esperen un cachito, el estadístico nos dio menos 2,1957. Entonces vamos a verificar el p-valor acá. Probabilidades y cuantiles. Es una t de student con 18 grados de libertad. 18 grados de libertad. Y el valor de x es, voy a hacerlo del lado negativo, si lo hacen del lado positivo es lo mismo, es menos 2,1957. 1957. Pongo calcular. Y el área a la izquierda me dio 0,0207. 0,0207. 0,02, ¿cuánto dije? 0,7 multiplicado por 2. 0,0414. Bueno, 0,0415 más o menos. ¿Está bien? Es el p-valor, es la suma de las dos colas. Bueno. Algunas demostraciones. Una demostración importante, que la vamos a ver ahora, la vamos a ver en el capítulo que viene de análisis de varianza, y la vamos a ver también en el capítulo último de la regresión. Si la t tiene una distribución t de student con n grados de libertad, la t al cuadrado es una distribución f de Fisher, con un grado de libertad en el numerador y n en el denominador. Fíjense que acá es 1 fijo, pero la n del denominador son los grados de libertad de la t. Siempre que z y g cuadrado sean independientes, porque la t, esta t, es ¿se acuerdan la definición? En el numerador era una z. En el denominador, la raíz cuadrada de una g cuadrado dividido sus grados de libertad, n. Una t con n grados de libertad. Si yo esta t la elevo al cuadrado, esta z me queda, acuérdense, la potencia es distributiva respecto del cociente. Z al cuadrado es esta z al cuadrado. Esta raíz elevada al cuadrado me queda, se simplifica en índice de exponente, me queda g cuadrado n sobre n. Acá no hay valor absoluto, pues esto es todo positivo, obviamente, lo que está dentro de la raíz. Me queda este cociente. ¿Y ahora qué es? Fíjense que la z al cuadrado, ¿se acuerdan la definición de la g cuadrado? Eran normales ser 1 independientes elevadas al cuadrado y sumadas. Si la cantidad sumándose es 1, la g cuadrado tiene 1 grado de libertad. G cuadrado 1 sobre 1. Este 1 no está escrito, pero está inherente. Y esto es una Fisher, porque es un cociente entre dos g cuadrados que son independientes, porque estas eran independientes, cada una sobre sus grados de libertad, y es una Fisher. 1 grado de libertad en el numerador y n en el denominador. Fíjense que en este numerador siempre van a tener 1, porque acá la t siempre tiene una sola z. Así que esta va a ser un 1 siempre. Bueno, ahí está, la vamos a ver también en ANOVA y regresión. También, así como la t al cuadrado es una f, 1n, también si tienen un valor de tabla de la t, alfa sobre 2n, elevado al cuadrado, es una Fisher, con un área alfa en una sola cola, 1 en el numerador, grado de libertad, y los mismos de la t en el denominador. Vamos a verificarlo, con un ejemplo cualquiera. Si tengo una t con 5 grados de libertad, perdón, 5 grados de libertad, con un área del 5% en la suma de las dos colas, y por ejemplo 10 grados de libertad, y lo elevo al cuadrado, es lo que me dice esto, va a ser una f alfa, todo el alfa de una sola cola, 1 grado de libertad en el numerador, y los mismos de la t en el denominador. Entonces vamos a verificarlo. Por ejemplo, lo hice directamente, ustedes lo pueden hacer con la tabla si quieren, yo lo hice directamente con el Infostat.
una T con estos 10 grados de libertad. T005 sobre 2, ¿qué pusimos acá? 0,025 en la cola derecha, porque este 5% dividido 2. ¿Qué valor me da para la T? 2,228. Entonces, este valor es una T, 2,228, ¿está bien? Pero hay que elevarlo al cuadrado. Si lo elevo al cuadrado, este 2,228 me da 4,964. Este valor de tabla de la T elevado al cuadrado da esto. Y según esto tiene que ser igual a F 005, 110. Entonces acá que hicimos, buscamos F 005, acá en la cola derecha, 110. Y si cuando se le pone calcular, les da 4,964, etc. ¿Está bien? Esto es una verificación nada más. Esto es una demostración. Bien. Otro ejemplo. ¿Qué hora es? Esperen. Bueno, no tengo hora acá. Ustedes avísenme si se hace la hora. Vamos a este ejemplo. Acá se había medido la excreción urinaria de ácido 5-hidroxindolacético en miligramos por 24 horas en pacientes con cardiopatía carcinoide en un grupo sin cardiopatía carcinoide. Y se obtuvieron los siguientes datos. Estos datos los tienen pasados acá en la base de datos. Son 25 datos, 2 columnas, son variables independientes porque son distintos pacientes, entonces tienen la variable de respuesta y la variable categórica que indica el grupo. Se quiere decir si la excreción urinaria de 5-hidroxindolacético es mayor en los pacientes con cardiopatía carcinoide. Los números parecen ser francamente más elevados que los que no tienen cardiopatía. Vamos a resolver esto con estos gráficos. En Infostat, gráficos, transformación, salida, interpretación. Bueno. Les puse gráficos. Acá tiene el gráfico de densidad de puntos. Esta variable la pueden copiar tranquilamente. Si quieren se la subo o no sé si la tienen subida. Si no la subo, si no lo copian, es fácil. Acá tienen el diagrama de densidad de puntos. 5-hidroxindolacético en función de con cardiopatía y sin cardiopatía. Fíjense que ya de movida uno ve que esta variabilidad de estos datos, esta dispersión, es bastante más grande que la dispersión de estos datos, ¿no? Eso ya lo vemos con el gráfico. Si hay una prueba F para igualdad de varianzas, con y sin cardiopatía, fíjense que el p-valor da 0,06. Comparar la hipótesis nula de acá era que las varianzas eran homogéneas. Pero acuérdense que como yo pretendo un error de tipo 2, necesitaría que este p-valor fuera más grande no solo que el 5, sino más grande que el 10%. Y es más grande que ambos. Perdón, más grande que ambos no. Al contrario, es más grande que el 5%, pero es más chico que el 10%. O sea que con un p-valor de 0,06 no me podría quedar con que las varianzas son homogéneas, por más que el p-valor sea mayor que 0,05. Porque como yo acá estaría cometiendo error de tipo 2, no conozco la probabilidad de error de tipo 2 y necesito que el alfa sea más grande, necesito que fuera más grande que el 10%. Entonces, con este p-valor del 6%, no puedo quedarme con que estas varianzas son homogéneas. ¿Se entiende? Miren si le hago la prueba de Shapiro-Wilk como hicimos recién. En con y sin cardiopatía tengo un 0,01 para los con cardiopatía, menor que un centésimo para los que no tienen cardiopatía, o sea que no se cumple la homogeneidad de varianzas, no se cumple la normalidad. Medidas de resumen. Bueno, podría haber estado antes, pero bueno. Tengo las medias, tengo los desvíos. Miren las varianzas. 230.000 contra 71.000. O sea que efectivamente las varianzas no son homogéneas. Pero fíjense que uno mira lo siguiente. Esperen. El que tiene mayor media, tiene mayor desvío y tiene mayor varianza. ¿Ven que se tiene menor media, tiene menor desvío, menor varianza? Entonces una transformación que uno puede probar con dos grupos es tomar logaritmos. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se toma logaritmos acá? Se hace una transformación. Esperen, ventanas, 5-hidroxindolacético, esta es la base de datos. Bueno, el gráfico no lo voy a hacer, voy a ir directamente a la transformación. ¿Cómo se obtiene esta transformación? La voy a borrar. Voy acá, hago datos, transformar.
Bueno, 5-hidroxidolacético, no por grupo, completa, transformo para todos los grupos. Logaritmo en base 10, aceptar. Acá tengo el logaritmo. Entonces, si ahora van a hacer el gráfico de densidad de puntos, con el logaritmo, ahora sí clasificado por el tipo de cardiopatía, ven que ahora este gráfico presenta menor dispersión, o sea, dispersión más parecida entre los dos que cuando yo tenía, cuando yo tenía, cuando tiene la variable cruda sin transformar. ¿Ven que este gráfico se ve un poco diferente del que hicimos? Porque la variable logaritmo tiene 2 decimales. Entonces, yo acá, la variable tiene 2 decimales, ¿no? La variable logaritmo. Fíjense si yo le bajo un decimal. ¿Dónde está? Acá en el eje Y, le bajo un decimal. ¿Ven? Acá está con un solo decimal. Si yo lo pongo con un solo decimal, hay números que cuando yo aproximo a un decimal, fíjense si yo le bajo un decimal acá, hay números que quedan iguales. Por ejemplo, este 2,1 y este 2,1 son estos dos. Se toman como iguales. ¿Se entiende? Porque tienen igual el primer decimal. Pero fíjense que si yo le aumento los decimales, el segundo decimal no es el mismo. Entonces, si yo acá en este gráfico le pongo un decimal más, estos dos números ya no son iguales. O sea que el punto se vea uno al lado del otro. ¿Ven? Acá, con solo los números enteros, hay un montón que empiezan con 2 y son todos los que no se diferencian. O sea que yo acá tengo que ponerle más o menos la cantidad de decimales que tiene la variable. ¿Sí? No sé si se dieron cuenta, pruébenlo después, aumentándole eso, quitando los decimales. Lo mejor es usar la misma cantidad de decimales que son razonables para mostrar la variable. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Se ven más homogéneos, aparentan ser bastante más homogéneos que acá. Entonces, ¿acá qué está hecho? Acá está hecho. La prueba para homogeneidad de varianzas con el logaritmo, ven que ahora la variable en vez de ser el 5-hidroxi es el logaritmo, fíjense que ahora el p-valor para la prueba de homogeneidad que antes daba 0,06, ahora da 0,57. O sea que ahora las varianzas se detectan como homogéneas. Y miren el Shapiro-Wilks. Hacerle la transformación por logaritmos mejoró también la normalidad. Acá las variables no se detectaban como normales, pero miren acá, P de 0,64 y P de 0,28 para el Shapiro. O sea que las variables con el logaritmo resultan ser normales. Y ahora, esto es una cosa interesante, esperen, ¿está en presentación? Sí. Esta es la variable con el 5-hidroxi, la prueba T para muestras independientes. Acá lo que yo hice fue aumentar los decimales para que se vieran mejor las medias y las varianzas con decimales. Pero miren una cosa, hay un error de Infostat que este campo de los nombres lo tiene atado a los decimales, no sé por qué. Y si les aumentan los decimales, acaba de aparecer como un sin datos. Esta era el grupo con cardiopatía y sin cardiopatía. Cuando le aumentan los decimales, desaparece el nombre del no sé por qué, el de las variables categóricas. Bueno, ¿qué tienen acá? Los n, las medias, las varianzas, y fíjense, ¿qué tenemos que mirar cuando hacemos un test T? Hay que mirar primero la prueba de homogeneidad de varianzas. ¿Ven? Da un p-valor de 0,06. O sea, nosotros decidimos que no son homogéneas porque acuérdense que cuando yo le pedía, vuelvo al Infostat, le pedía la prueba de test de hipótesis, estadísticas, inferencia basada en 2 muestras, prueba T. Si lo hago con la variable cruda, clasificada por cardiopatía, acá les aparece por defecto un 5. Este es el que tienen que aumentarle a 10. Y déjenme poner los grados de libertad. Bueno, vamos a sacarle las diferencias y el intervalo de confianza porque yo lo que quería hacer una prueba, pacientes con cardiopatía querían, a ver, déjenme ver. No me acuerdo si lo hice de una cola. Está bien, no, unilateral derecha. Que se quería probar que los pacientes con cardiopatía tenían valores de 5-hidroxi mayores. Entonces acá en vez de ponerle bilateral, le voy a poner derecha, porque quiero probar que con es mayor que sin. ¿No? Si yo quiero probar en ese orden, le pongo unilateral derecha, porque va a ser con cardiopatía menos sin cardiopatía. Y le corrijo esto. Y si le doy a aceptar, ven que
Bueno, puse demasiada cosa. Le voy a checar un poco el nombre, así aparece todo. ¿Ven? Unilateral derecha, fíjense. Los grados de libertad dio 20. Esperen, lo voy a rehacer. Déjenme rehacerlo porque le voy a poner que lo dé en vertical. Me olvidé de ponerle eso. Aceptar. Acá, presentación vertical. Por eso se veía tan feo. Aceptar. Ahí está. ¿Ven que aparece sin datos? Si le bajamos los decimales a 0, ahí aparece el nombre de la variable. No importa, no se preocupen de eso. Pónganle los decimales que necesiten. Prueba P de homogeneidad de varianza 006. Nosotros dijimos que al 10% la detectara como que hiciera la prueba si el p-valor daba menor que 0,10, dio más chico. Entonces fíjense que 13 más 12 es 25, menos 2 tendría que ser 23, y los grados de libertad dio 20, o sea que hizo la corrección. Y si se toman el trabajo de calcular este estadístico T, van a ver que este estadístico T no está calculado con el promedio de las varianzas, está calculado, como dijimos, cada varianza poblacional la estima con su varianza muestral. ¿Ven? Que los grados de libertad tampoco dan los mismos, y el p-valor da 0,0499. De cualquier manera, este resultado no sirve porque no se cumplían los supuestos con este resultado. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es la inferencia basada en dos muestras, la prueba T, con, en vez de la variable 5-hidroxi, con la variable logaritmo. Entonces, le aumento al 10, esto lo dejo, presentación vertical, le dejo unilateral derecha, y ven que ahora la prueba de homogeneidad de varianzas da 0,57, ya vimos que se mejoraba, y vimos que se mejoraba la normalidad. Y miren los grados de libertad, ahora sí dan 23, porque es 13 más 12, 25, menos 2, 23. Y fíjense que el p-valor que antes daba 0,04, casi ahí al borde de lo significativo, ahora da un p-valor más chico, 0,02. O sea que cuando se cumplen los supuestos, el resultado es mejor, ¿no? Es más creíble además, porque ahora sí se cumplen los supuestos. Entonces, bueno, esto ya lo observamos. Observar que cuando se concluye que las varianzas no son homogéneas, no calcula el promedio. Ah, acá les hice el ejemplo. Me olvidaba que estaba hecho el cálculo. No calcula el promedio pesado de las varianzas, sino toma cada uno como estimador de su correspondiente varianza poblacional y, bueno, aproxima los grados de libertad. Acá les hice el cálculo del estadístico de prueba. Cuando las varianzas no resultan homogéneas, como acá, ven que el estadístico no lo calculó como, acá sí les dio 209 porque acá usó el SP cuadrado, el promedio entre estas varianzas, ¿sí? Y el estadístico coincide con este 2,06209 por diferencia de decimales. Pero miren acá, este estadístico T de 1,73 lo hizo con las diferencias de las medias, pero cada una de estas varianzas la puso, hizo este S cuadrado sobre 13 más este S cuadrado sobre 12. Y ven que el estadístico da 1,73 como este. ¿Está bien? O sea que no hizo el SP cuadrado. Acá sí. Acá hizo. El 0,2235 es el promedio entre este 0,19 y este 0,26. ¿Está bien? Ojo que acá hay que hacer un promedio pesado, porque los tamaños de muestra son distintos. Eso se los dejo a ustedes para que lo verifiquen. ¿Está bien? O sea, 0,19 por 12 más 0,26 por 11 dividido 12 más 11. ¿Sí? Que son 23. Y el estadístico da efectivamente este. Bueno, ahora, luego de transformar con logaritmos, al cumplirse los supuestos, el p-valor resulta menor, 0,0239. O sea que efectivamente, en los pacientes que tienen con cardiopatía carcinoide, el valor medio del 5-hidroxiinolacético da significativamente mayor que el de que no tienen cardiopatía carcinoide, porque es una prueba unilateral derecha. Después ustedes, si alguna vez tienen que informar los resultados, probablemente informen esta media y estos desvíos. Pero la conclusión hay que obtenerla luego de haber hecho la transformación, cuando se cumple la homogeneidad de varianzas y la normalidad de las variables. ¿De acuerdo? Bueno, y vamos a ver el último caso, el test de Student para muestras apareadas. A ver, déjenme un segundito. ¿Alguien me puede decir la hora que no tengo reloj a mano?
3 y 53. 10 minutos, bueno, me apuro. Test de Student para muestras apareadas. Esto pasa cuando las muestras, dijimos que hacíamos los dos gajos, ¿no? Entonces, las variables no eran independientes, porque lo que probábamos con la hormona A y la hormona B resultaba ser apareadas. Perdón, si alguien se tiene que ir, a las 4 se va para su clase, yo igual lo termino, lo dejo grabado al final. Así que si alguien se tiene que ir, váyase que después queda grabado. Bueno, no son independientes, pero la esperanza de X1 es mu sub 1 y la esperanza de X2 es mu sub 2. Entonces vamos a ver cómo procedemos. La hipótesis nula es que la hormona A y la hormona B tenían iguales efectos medios, ¿no? O sea, que tenían iguales crecimientos medios. La alternativa era que diferían. Lo escribíamos de esta manera, pero ahora nosotros no podemos calcular el mismo estadístico de prueba, porque como no son independientes, no puedo calcular esa varianza de la diferencia de medias. Entonces, porque no hay independencia, y para calcular la varianza de la diferencia, era la suma de las varianzas. Entonces hay que definir una variable nueva que se llama diferencia, que se obtiene haciendo las diferencias entre las X. O sea que nuestra D es X1 menos X2. Si D es X1, fíjense que si un aumento es mayor con una hormona que con la otra, ese aumento, esa diferencia se va a reflejar en las diferencias. Porque si una hormona es mejor que la otra, va a ser mejor para todas las diferencias y esta D va a tender a ser grande, ¿no? O chica si las diferencias se hacen en el otro sentido. Entonces, esta variable nueva D, nosotros ahora no necesitamos ya las variables originales, porque se resumieron en esta variable sola. Lo que pasa es que necesitamos que no sean independientes para que tenga sentido hacer la diferencia dentro de cada par de gajos que venían de la misma planta. Entonces, la esperanza de esta D es la esperanza de X1 menos la esperanza de X2, o sea, mu1 menos mu2. Y esto es lo que llamamos mu sub D. Y mu sub D es esto, es mu1 menos mu2. O sea que estamos, fíjense que en definitiva lo que vamos a hacer es transformar un test de diferencia de medias en un test para una sola media, que es la media de las diferencias. ¿Sí? Ahora vamos a ver de las dos maneras. Fíjense una cosa, a estas X1 y X2 no les pido ninguna distribución, no necesito que sean normales ni nada, porque la información de ellas se resume en esta nueva variable de diferencias. A esta sí le voy a pedir la normalidad. Así, a esta D sí le tengo que pedir que sea normal con una media mu sub D y una desviación estándar sigma sub D. A esta variable resultado de la diferencia de las dos. Las otras dos se pierden en esta diferencia. Entonces fíjense que poner mu1 menos mu2 igual a 0 contra mu1 menos mu2 distinto de 0 equivale a decir mu D igual a 0 contra mu D distinto de 0, porque mu D era mu1 menos mu2. Entonces tenemos ahora un test para una sola media de diferencias. Y si le pido que D sea normal, mu D sigma sub D, ¿qué distribución? De nuevo, ¿no? Las preguntas. ¿Con qué estadístico estimamos a mu sub D? Evidentemente que con x barra 1 menos x barra 2, que es igual a la media de las diferencias, ¿no? A esta media de diferencias la llamamos, o esta diferencia de medias la llamamos D barra. Pues si yo hago x barra 1 menos x barra 2, esto es D barra, porque es lo mismo la diferencia de las medias que la media de las diferencias. Entonces ya tengo un buen estimador para mu sub D, es D barra, o sea, D barra es mu sub D sombrero, ¿de acuerdo? Y lo segundo que me preguntaban era qué distribución tenía para poder calcular la probabilidad de error de tipo 1. ¿Y qué distribución tiene? Si D es normal mu D sigma D, ¿qué distribución tendrá D barra? Media de muestras de tamaño n de esta población. Tendrá también una normal con la misma esperanza, pero la desviación estándar a que va a ser igual a sigma D sobre la raíz de n, porque la varianza de la media es la varianza de la variable sobre el tamaño de la muestra. O sea que la varianza de esta D será sigma D cuadrado sobre n, ¿verdad? ¿Y n qué son acá? N son los 10 pares de gajos que tenía. El n son 10 ahora. Entonces esta D barra es una normal con esperanza mu sub D y desvío sigma D sobre la raíz de n. ¿Y qué me permite esto? Teniendo esta distribución, puedo calcular ahora el estadístico de prueba, porque era esta media estandarizada. O sea, bueno, vamos antes de estandarizarla. Este sigma D no lo conozco. Entonces, ¿con qué estadístico estimo este sigma D? ¿Quién será mi sigma D sombrero?
evidentemente que sigma de sombrero será el S de las diferencias. ¿Está bien? El S de las diferencias. Ahora lo vamos a ver. El estadístico entonces es estandarizar esta D barra. A D barra le resto el 0 de la hipótesis nula. ¿Está bien? Si la hipótesis nula dice que es un sub de 0, acá le resto un 0. Y lo divido por el estimador de este error estándar, por el S sub D sobre la raíz de n. Pero esto, en vez de ser una normal, ahora va a ser una t con n-1 grados de libertad. ¿Por qué? Porque este S sub D lo calculo dividiendo por n-1. Entonces la zona de rechazo serán los valores de este estadístico t, tal que en valor absoluto den mayor o igual que t alfa sobre 2 n-1. ¿Está bien? Y acá está resuelto con el infostat. La base de datos será así, hormona A, hormona B, y acá están calculadas las diferencias, 10, menos 15, menos 5, 10, menos 11, menos 1, etc. Fíjense las medidas de resumen. Las medias son las mismas que habíamos visto antes, 11 y 14. Los desvíos eran la raíz cuadrada de estas varianzas 2 y 2. Ves que la media de las diferencias es lo mismo que la diferencia entre las medias, pero fíjense que con los desvíos eso no va. Eso no sirve. O sea que tengo que definir esta variable diferencia y calcular los estadísticos en esa nueva variable de diferencias. Igual para resolverlo no es imprescindible hacer eso, ahora lo vamos a ver. Ah, bueno, acá tienen esto, ¿no? 11 menos 14 menos 6, que es lo mismo que la media de las diferencias. Pero no ocurre lo mismo con los desvíos ni con las varianzas. ¿Cómo calculamos esa variable diferencia? ¿Para qué me va a servir? Si yo quiero ver la normalidad de esas diferencias, por ejemplo. Van acá, van a... bueno, se los muestro, después ustedes lo repiten. Esta es la base de datos, hormona A, hormona B, y acá tienen calculadas las diferencias. ¿Cómo se calcula? Van a datos, fórmula. Y cuando aparece fórmula aparece esto. Van a esta primera solapa que dice macros y ponen. Primero le dan el nombre, diferencia, diff o lo que quieran. Igual. Si no le dan un nombre no les va a calcular nada. Primero tienen que darle el nombre, diferencia igual. Esto es lo que tiene que tipear. Tiene que escribir diff y después ponen igual. Ahora acá tienen las variables. Entonces van a hacer un clic en hormona A y aparece acá. Menos, el menos de acá o el menos del teclado. Hacen un clic en hormona B y aparece acá. Y después le dan calcular. Cuando aparece calcular les aparece esta columna nueva con la variable nueva. Si usan los datos con la calculadora, tienen que hacer en la calculadora en estadística, hacen 10 menos 15 igual m más, 10 menos 11 igual m más, y van metiendo las diferencias. Y una vez que metieron las 10 diferencias, le piden la media en ese bar, ¿se acuerdan? Ese bar, le piden la media y le piden el x sigma n-1, la desviación estándar, y después esa le van al cuadrado, ¿no? La media la calcula con la fórmula esta, las varianzas, en realidad lo que calcula es la raíz cuadrada de esto. Ustedes le dan la desviación estándar y después le tienen que elevar ese sigma D o ese sub D, elevar al cuadrado. En realidad en algunas calculadoras dice x sigma n-1 y en otras dice S. ¿Ok? Bueno, acá sí, tendría que haber puesto la desviación estándar y que elevar al cuadrado, me faltó ponerle, tienen que ponerle eso. ¿Cómo pueden obtener este test? De dos maneras posibles. Si ustedes tienen, ve que acá quedó en la base de datos, quedó puesta las diferencias que acá no la usamos. Van a prueba T, muestras apareadas. Creo que primero había un grupito de muestras independientes y después uno de apareadas. Entonces van a T apareadas, pasan hormona A y pasan hormona B. Y acá tienen la salida, le ponen aceptar. Les da el N, que son 10, le da la media de las diferencias, la media 1, media 2, desvío de las diferencias, límites del intervalo de confianza. ¿Para quién? Para la diferencia, de nuevo. Ven que el p-valor les da el estadístico t, y el p-valor de la prueba bilateral da 0,0133. Y ven que el intervalo de confianza no incluye el 0. O sea que al nivel del 5%, el complementario de este coeficiente de confianza, se rechaza la hipótesis nula porque el intervalo de confianza no contiene el 0. Y evidentemente esta P de la prueba bilateral les va a dar menor que 0,05, porque el resultado del intervalo de confianza y el del test T coinciden, el resultado, la conclusión. Entonces, con este P-valor,
tenemos una probabilidad de equivocarnos de 0,01 al afirmar que los crecimientos medios con ambas hormonas difieren. ¿Ven que el p-valor es más chico que lo que había dado para muestras independientes? Porque hacer un test de muestras apareadas es más potente que hacer un test para muestras independientes, porque cada gajo actúa de su propio control y se eliminan causas de variación. Otra forma de resolverlo es, si ustedes construyeron la variable diferencia, con la cual pueden hacer, por ejemplo, un test de Shapiro-Wilks, a ver si se cumple la normalidad, o un QQ-plot, a ver si se cumple la normalidad de las diferencias, pueden hacerlo a partir de la prueba T para una media, con la variable diferencia. Fíjense. ¿Se acuerdan que alguna vez lo hicimos? Valor de la media bajo la hipótesis nula, no le ponen nada, queda un 0, porque en la hipótesis nula decía mu1 menos mu2 igual a 0, o mu sub d igual a 0. Miren la salida. Límites del intervalo de confianza, menos 4,51, menos 0,69. ¿Ven que coincide? A ver, creo que les puse... Ah, bueno, miremos por partes. La media de las diferencias da lo mismo que la diferencia de las medias. La desviación estándar de la diferencia es lo mismo que la desviación estándar de la variable diferencia. Los límites del intervalo de confianza coinciden. El estadístico T coincide y el p-valor coincide. O sea, da exactamente lo mismo si lo hacen con ambas variables, hormona A y hormona B, con la distribución de la base de datos como apareadas, o si plantean la variable diferencia y lo hacen una prueba T para una media. La conclusión es exactamente la misma. Entonces, conclusión, las hormonas difieren significativamente en su crecimiento medio con p-valor de 0,0133, p-valor del test bilateral, porque cuando lo planteamos no sabíamos cuál de las hormonas sería mejor. Conclusión, la hormona B logra un crecimiento medio mayor, o sea, difieren significativamente, resulta mejor la hormona B porque tiene un crecimiento medio mayor. Y acá tienen, para la prueba T para pareadas, las tres posibilidades. Si es la prueba T para cola derecha, fíjense que el valor crítico es exactamente el mismo que cuando tenían prueba T para una media, ¿no? T alfa n-1, T mayor o igual que T alfa n-1. Prueba de cola izquierda, mu d menor que 0, valor crítico T, zona de rechazo, T es menor que menos T alfa n-1, y prueba T de dos colas, mu sub d distinto de 0, valor absoluto de T mayor o igual que T alfa sobre 2 n-1. Los valores críticos coinciden con la prueba T para una muestra. Y listo. Bueno. A ver, ¿cuántos quedaron? Ah, no, están casi todos, 10. Bueno, ¿se entendió? Ustedes después, bueno, con esto ya pueden hacer... nada, ya está, terminamos test de hipótesis con esto. Pueden hacer para muestras independientes, para pareadas, para una muestra, todo. Y la semana que viene ya, si Dios quiere, empezamos con análisis de la varianza. Así que bueno, suerte chicos. Pasen linda semana. Vayan a la práctica, no sé, algunos tienen práctica ahora. Y buena semana y buen fin de semana. Nos vemos el martes si Dios quiere. Chao, profe, gracias. Chao chiquitos, suerte.